Lore, pasa esto que es medio como que está al borde de la... No sé, boludo. Amigo, querido. Buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo Qué hermoso andas? fue. Televisión, ¿verdad? Qué hermoso jueves. Hoy es miércoles, loco. No, Hoy es perdóname, miércoles, boludo. papá. Estoy con tantas cosas en la Chico, cabeza. Sí, boludo, me chico imagino. cheque, monetización, chicos sueños. El pibe cheque. Sí, Sí. Anoche tuvimos una larga charla. ¿Cómo No, sería no, estar no. en la cabeza del hombre Sí, monetización? debe qué- ser una... qué viaje. ¿Vos Una viste tormenta. la compu gamer, esa onda que vuela? Sí. Que está cargada de info. No, de gamer, porque es media de relajación. Sí. Yo le calculo más tipo una de una empresa gigante que no le entra más info. Ya Y está. está ahí Un poquito haciendo... así. Está saturando. Sí, me tengo que tomar unas Colapso. vacaciones. Me están faltando unas vacas. Bueno, ya falta menos, chicos, ya falta menos. Faltan 12 domingos para Navidad. El dato. Se viene Igual Navidad, para vacaciones la cuando época quiera. más linda Acá del Nachito mundo. se nos va de vacaciones. Sí, estoy muy muy bien. contento, amigo. Mete unas mini Ni vacation. Una mini pretemporada. Ni vamos a arrancó a decir. laburar y ya está de vacaciones. ¿Me subís un poquito, Diego? sí. Sí, están todos bajos los. Rompamos Hola. los patrones. Sí, ahí escucho. Ahí está. Espectacular, gracias, Déjalo Dieguito. así, capo. Hace- Che, amigo, bien. 3. Muy Sí, bien. amiguito. Espectacular, metés ahí unas mini vacaciones como para descolgar un poco. Vamos a tirar un poquito de mar azul, ¿no? Bien, amigo. Ese Qué lindo. maridaje, playa, bosque, Amo. naturaleza, Todo que lo que tengo está acá bien. capítulo verde ahí Qué a mano. lindo. La veo a Lori. Le me contamos viene- a la gente que está Ya le queremos Lore mostrar de nosotros Capítulo al Verde Lore. acá. Hoy hubo una Mañana, reunión con Presenciando Mañana el llega. programa de con la- producción, hubo una reunión importante y bueno, ya tenemos confirmado, ya firmó contrato con Improx Acaba TV. de firmar Vamos, contrato. Lore. Va a tener una columna semanal por ahora. Los jueves. Solo No, la ese- columna semanal, pero Amigo, Nachi, ese jugador que decís está para todo, ¿eh? yo creo que está le para veo un partido potencial. completo. Sí, pero bueno, sí, viste, sí, se la sí. tiene Vamos. que creer un poco más. Ya la veo a yo la veo Lore. con mucho potencial. Firmó Lore. contrato hoy. Pasando por todos los programas, haciendo columnas. Sí, total. Che, hay El que- pie de monetización ya hizo plata. Ella no sabe, Lore, todavía, pero él ya hizo plata en su Pero mente. ya, claro. Se la tiró. Diegui, ¿no? Que se la tiraste. Y lo que pasa es que hay mucho potencial. Sí. Hay coincido. mucho potencial en Lore. Bueno, ella va a contar, después tiene un montón Sí, de cosas. Exacto, copadas. mañana la vamos a tener acá en vivo y bueno. No, Sí, súper. el Pará, que desafío de tenemos un siempre. mensaje. Pero A ver, pará, mensaje, bueno, pero dale. pará, una cosa. Hoy Sí. arranca el segundo programa de Improx TV, papá. Vamos, 16:30, vamos, hacete vamos, cargo, hacete loco. cargo, chicos, con las brujitas, hacete cargo. Vamos. La verdad Date que estamos cuenta. muy contentos de que esto, no sé, vaya Estamos creciendo. viendo si cerramos con la gente que lee los trastes, ¿viste? sí, estamos. Lectura estamos anal. Sí, estamos con eso. Los pusimos en Gente, contacto con eso porque la verdad nos pareció muy novedoso. Para mí es un programa tipo a los domingos, así medio a la noche, lectura. Claro, los De domingos madrugada. en familia, Sí. al mediodía, Al mediodía. No sé lectura. si el horario hay que estudiarlo, pero lectura anal, no, es un tema que nos dejó un poco a Mal. todos como en shock. Habría que investigar, ¿no? ¿Qué otras Sí. disciplinas fuera de la caja tenemos dando vueltas que no sabíamos? Sí, A mí, total. a mí sinceramente me sorprendió, ¿Cuántas pero cosas que no tremendamente. Mal. Ey, y Nacho siempre dice, es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Sí. Todos Sí, los como días dijimos aprendemos siempre y algo vamos a nuevo. El romper las sabio. bolas. Creemos que sabemos lo que no sabemos. Muy Y ahí, bien. ahí Exacto. nace Frase. gran Se parte de los desobrecito, frases. Frase. Seguimos esperando los auspiciantes, sobre todo Sí, azúcar, papá. ya lo vamos a conseguir, Che, la verdad que bueno, como siempre el mismo equipo, el team estrella, Nachito, Dieguito, Rominitis y Ro, acá en los mensajes, la chica que ahora tiene una mesita para apoyar su compu. No, Ya la esto vamos a crece, mostrar. esto crece, La esto producción crece. está haciendo cosas. Preparate, El celular te lo debo. acaba de pero- llegar el celular, ¿En loco. serio? Llegó el Sí. celular, papá, firmamos ahí, Tremendo, pim. amigo. Sí, Tremendo sí. el esfuerzo de Nos falta el producción. chip. Gracias, Claro. hacker. Gracias. Prepárate para recibir mensajes. Y vos también. Para amigo. el reality. Bienvenido, Gracias, bienvenido, Ro, gracias. On Me voy a fire. emocionar el día que una persona random nos mande un mensaje de Va a audio. suceder. no Una sé. vez más El alineadísimo sueño de con Bruni. Nachito. Lloré Para un mí sería ratito. épico. Un Sí. audio de un oyente que tire lo Bueno, que sea, Nachito. consultas, lo que sea. Sí, porque- sí, va a no ser- sé si un hater también, todo puede Todo, venir. vamos a Acá sacar. recibimos todo, ¿eh? Acá recibimos todo. Hay que estar preparado para lo que venga, puede aparecer de todo. Porque recién le Claro. preguntaba, bueno, seguimos un poco con Capítulo Sí. Verde, pero acá hay que contar todo lo que sucede Sí, detrás y televisión demás. verdad. Yo le decía a Lore, porque Lore nos contaba, tiene, no sé, 1 millón de visualizaciones. Esos números que decís, pará. Sí. No sé, Es un 900 montón. mensajes que le manda y decís... Claro. Y bueno, contaba un poco Lore que a veces también hay gente que te puede criticar, te puede Claro. decir cosas por ahí que no están tan buenas y es como parte de eso y ella lo
por lo que nos contó lo lleva bien. No, pero hay bueno. que, Genial, hay que estar Esto es preparado así. para lo bueno y para lo malo. No Claro, a todo amigo. el mundo le va a gustar lo que decís y lo que haces. Porque esta Claro, cosa de que coincido. todo se masifica, que también está que detrás de un tecladito ahí, pum, podés escribir lo que sea. Romy, o mandar bueno, lo vos que sea. también tenés bastante Romy, visualizaciones. Diosálmica. ¿Te pasó alguna vez? Diosálmica. Onda Arroba recibir... Diosálmica. Sí, obvio. ¿Cómo? Repetilo, por favor. @diosálmica. Síganla en porque es Instagram. muy grosa. No, pasa esto, ¿no? Que no a todos les va a gustar. Gracias a Dios, no a todos les gusta lo que vos decís, no todos estamos de acuerdo. Y vos siempre le hablás a las personas que conectan con lo que vos haces, con lo que a vos te gusta. O sea, yo comparto mi punto de vista, Obvio. lo que ahí me pasa. ¿Te lo que pasó de siento. tener así un poquito de hate? Miles. Sí, Ahí ni está el bola, ¿o engaño. no? No, ¿Qué ni se hace bola. en eso? Pero aparte me ha pasado que seguro a Lore también, que me... Ay, 13 lucas, ojo. Ay, mi vida. Mirá qué foto. Che, subí el mío, boludo, también, a ver si pesco algo. Soltero. 34. Trasmayo. ¿Cuánto? 34 años. La con... Soltero. Hay que mentir. Zabaleta. hay que mentir. Laura, No se miente. laburadora Laburante, fondo. emprendedor. Emprendedor. Ay, Dios. Tengo, Soy de Aries. Mirá el hacker. Eso, dato no Columna importa de a nadie. Marte. ¿Viste? Lo vendíamos a Bruni. tengo un video de Mirá 2,4 que cómo millones de baja views. Esa, En- muy Pará, bien. Romy. ¿Cuánto, Romy? Ese es el video de 2,4 Ah, es millones. grosa. Full Épico. Friends. Bueno, Ey, man. ¿vos sos Team Friends, Lore? Team Friends. La serie ¿Viste Friends? Friends? No, Pero tampoco. Yo me Son quedo muy recontra pocos. Tengo una Se están teoría- extinguiendo, no, Ro, tengo se Yo me están quedo muy extinguiendo. afuera, Tengo una teoría que Friends es como de alguna de muy zona norte, me parece. Muy Disculpa, capital. Pues, Muy Es capi. tu ala del norte. Muy porque capi. Romy No, tiene las dos. nadie ¿viste? vio Friends desde que nadie vio Friends. Y Claro. antes era Es todo difícil. chiste Friends. Sí, sí, sí. Es Sí, una sí. onda de la época de Seinfeld. Puede ¿Eh? ser un poquito, más o menos cuánto de Romy, no la tengo 90. mucho. Son de los, Y- es de los Friends. 90. Se estrenó en el 89. Ya hay una el cuestión año de la gomera. DNI también. 3 años tenía yo, boluda. Claro, teníamos 3. Yo podría llegar a entrar, pero igual no la vi. Claro, yo Este, también podría. Yo Friends. entraba, claro, yo ya entraba. Claro. Nosotros somos más 40, ya sí. Sí, sí, años 78. Pero sí, no, Friends es como un... Mundo, Al Facebook- Mundo más 40 te tiro Oh. un dato. Mafalda cumple 60 años hoy. Es verdad. Saludo para ella. Un abrazo grande para Mafalda. Ya está Total. viejita, 60 pirulo. Sí. Vi ahí un post que había tipo Mafalda viejita sentada en un sillón y diciendo no aprendieron nada. Y en la tele mostraban todos los aviones tirando bomba. Como que Mafalda bajaba mucha ese línea, data de Bajaba Sí. línea grosa. Date paz. cuenta. Sí, date cuenta. Era un date cuenta. Sí, era un date Un cómic cuenta date del cuenta momento, era. ¿no? Re fan de Mafalda, siempre, Ah, ¿eh? mira, ahí Sí, está. Siempre. Apareció la fan de Man. Amigo, era época donde obviamente Sí, no era había una. internet. Ahí está. Hay gente que no sabe, los pibes jóvenes de ahora de 20 no saben lo que es vivir sin internet. Tengo una pequeña Es una anécdota de eso. locura, Hoy sí. estaba, ya me introduzco en lo que fue la mañana. Por Sí. suerte estaba tomando un desayuno acá, vía Cosenza. Le mandamos un beso a la gente Vamos, de Cosenza. sí. Pronto las vamos Va a a tener venir, acá. eso está, Ro. Me dijo Sí, que sí. producción se va a Así que tengo comunicar fe con que va a ella. llegar. Vía Cosenza. El mejor helado de zona ¿Vos sur. ya habías ido a la Sí, mañana? amigo, hice un Ah, le doblete. metiste un doblete. Sí, sí, le bien. estamos pagando la facultad. Sí, de los nenes de hijos Vía le Cosenza mandamos un también. beso. Vía Vía Quédense tranquilo Cosenza que- tiene una liñita en su Excel que dice Sí. Nacho. Sí, sí, Dieguito aparece Diego, un par Ro, ahí. todos Ro. estamos anotados. Bueno, cuestiones que estaban contando. Gente más o menos, a ojo te digo, 30 y pico, 40, no es que eran Sí. jóvenes. Habían ido como a un crucero y dice. ¿Sabes lo bueno? No tenés internet. Tiene como, viste, como hacen en la cancha que te cortan. Claro. Y era como algo como. Y entonces dice, estuve una semana sin internet, como contándolo como algo flashero. Sí. Y es loco. Hay Pero no hay gente- internet. Te lo cortan. Dice que hay como un chat. Y tampoco me puse re tipo a escuchar No. toda la charla, pero decía que hay como un chat medio interno ahí como un crucero. Hay que van, ver es qué como una crucero experiencia. era también, claro. No te Bueno, puedo igual decir, en el amiga. medio del verdad. océano puede ser bastante lógico de que la Starlink. señal Claro, esté y aparte muerta. es como la Con invitación es Starlink como hoy todo es posible. Claro. medio desconectate, porque el pibe contaba eso, me Claro. desconecté de mi trabajo. Se de terminó tu la Es vida. joda. buenísima, Es es buenísima. buenísima. Sí, está bien. Es Yo loco la- eso. Hay un crucero que es el crucero que te cruza a la Antártida, Apa, y ahí que ese lo hizo Fer con el papá hace un tiempo. Ese crucero... no te agarra los datos. No, cero, no tenés ni mail, nada. Ni teléfono casi. De repente te dan un mail, cuando vos embarcás te dan un mail que es el nombre del pasajero, @ el barco, el crucero, y solamente, o sea que no le podés mandar nada, pues lo lee la persona que lo recibe. Tenés un mensaje, entonces tenés que ir a leer el mensaje. Mundo Antártida, Bruni. Tremendo. Conozco Sí. gente que ha ido a la Antártida y. A las Qué loco. ciudades ocultas. Sí, habla mucho. Teorías Mundo conspiranoicas. conspiranoico. Mundo conspiranoico. Dicen que hay algo más, Qué copa. más Sí, allá de la supuestamente. Antártida. El mundo perdido. Y gracias, Por Jaime. algo no dejan pasar a la nadie, digamos. Todas ¿Por bases qué militares. mierda no se Garita puede que pasar? Yo Me no es meten un eso. gordo ahí de seguridad y... Ya habrá, ¿no? Por acá no Chabón, pasa, ahí. papu. Tipo Claro. Alien vs Depredador, ¿viste la película? También Sí. es como el loco. Pero Todas sí, bases Sí. militares hay mucho de- rodeando. Che, sí, encima hay Es raro. hay una
hay un tratado firmado por un montón de países. Es raro. Sí, boludo, sí, habría que ver. Ya cuando tengamos un helicóptero, vamos a ir a la Antártida. Sí, sí, seguramente, aunque nos próximamente. bombardeen el Sí, helicóptero. aunque nos bajen. Sí. Loco. Mundo conspiranoico. Sí, pero bueno, Eh, volviendo a eso, es como loco. Existió una época sin internet, pero lo tenemos más de 40. Sí, nada, mal. tenías- Bueno, hoy a la mañana Nosotros- metiste, perdóname que te Sí. corte, Diego, metiste desayunito Sí, ahí. y después tuvimos ¿Qué una metiste? reunión. ¿Yogur, café? ¿Qué metiste? Metí ¿Yogur griego? Sí, un detox ahí. ¿Con Yogur, fruta o frutas. con granola? No, viene con una semillita, no sé, lino, quinoa, me las Granola. confundo un poco. No, Ah, una porque no es granolita, como el pero muy de tranqui, la no la M. rompe. No es como el de la M, Diego, que Ya no ponemos querés nosotros. nombrar marcas. Y no, porque estamos, viste, con No tema de la podemos. gente No, no. legales me dice que no podemos nombrar marcas así. Eso va a venir. Lo que Ah. pasa que, bueno, eso lo hablábamos la otra vez con Nacho. Ahora viste que vos pensás que comés algo re natural, pero en realidad no es, porque Y tiene una el banda. yogur de la M es un polvo que Que lo manda preparan la- en el momento. Sí. Vos decís qué rico, y es re natural, y te lo venden como natural, pero en realidad es un polvo. O sea, es La algo pequeñina, químico, seguro tiene claro. conservadores. Claro, a los lácteos le pega mucho la pequeñina. Conservadores, Sí, es conservantes. Conservante, Sí. está bien, amigo. Sí, A se ver, entiende. está buenísimo también saber que hay toda otra rama. Por ejemplo, los productos. Esta no es una marca popular, así que es una. La Choza es una. Ah, me asusté. La Choza. La con- La Choza. La chota, Paro pensé que cardíaco, iba a decir, sí, sí, boludo. viste que la No se Qué puede piba, hablar en Dios, serio ay, acá, por- ¿te Ay, das Dios. cuenta? La choza, Mami, ¿qué es de acá? mami, Es de puede acá. ser. Nah, que La joda. choza es de General Rodríguez, Ah. que es una comunidad antroposófica que tienen todo lo que es Mundo cultivos antroposófico. biodinámicos, claro, tienen Mamá. las vacas felices, que la viste todo tranquilo, todo así muy amoroso, muy cuidado, Sí. y tienen productos lácteos orgánicos, basta. No, está bien. Le masajean las tetas a la vaca para que Claro. le. Sí, está La excelente eso. Me gusta. Me pena. gusta. Sí, amigo. Mundo full orgánico. Hasta la leche Full que te tomás es orgánica. Full Sí. orgánico, la choza. Ahí está. La choza. Ahí A ver, está. ¿es eso? Mirá qué bueno, Esa es che. una No, localidad no es argentina esa del partido igual. de General No, Las Heras, no es esa. provincia de No. Buenos Aires. Es la choza, la comunidad de la choza, está en General Rodríguez. Ah, ajá. Sí. General Rodríguez. Es la comunidad Bien. de cristianos de General Rodríguez, tienen toda la. Sí, la choza. Aviso. Excelente. Mirá qué bueno. Mañanita, ¿entrenaste hoy? Tranqui. No, amigo. Hoy no. Hoy no entrené. así Metiste que- reunión, desayuno. Y después fuimos a la Muni. Después vamos a contar un poco con Dieguito. Estuvimos acá en la municipalidad. Bien, después me amplían Sí, bien ampliamos todo. después. Diego, ¿y vos tu mañana Chao. cómo estuvo? Contá un Abrí poquito. los ojos a las 6 de la mañana. Apa. Pa' la papa, ¿qué pasó? Me terminé levantando un poquito más tarde. Después, bueno, reuniones. Mañana reuniones, porque en algún momento hay que laburar, ¿viste? Sí, boludo. Arrancamos eso sí con es verdad. Becking. Estamos ahí con los proyectitos que Anda a seguimos laburar. haciendo. Sí, gracias, Hacker. Metiéndole, hay muchos proyectos en puerta para desarrollar, Atención. para meterle, así que nada, contento por eso. Y después, bueno, acá con Nach metimos un... ¿Qué sería? Un Brunch. almuerzo. Un claro, brunch, un brunch. Y nos vinimos para acá porque, bueno, teníamos que cerrar el contrato de Capítulo Verde. Sí, excelente. Ya selló, ya firmó, así que nada, contento por eso, Bien. por lo que se viene. Huye. Y nada, Espectacular, tu mañana bien Reuniones, óptima. tranquilo. De laburo, full Sí, laburo hoy. sí, sí. Bien. Rominitis, ¿vos Sí, cómo iba a decir, tuviste? Hoy. También, hoy novedades en puerta. Hoy vinimos con las chicas de Reinas de Copas. Acá. Ese va a ser un nuevo proyecto. programa que va a haber. Es un nuevo proyecto que ya no tiene todavía ni día, ni hora, ni nada, pero tiene contenido y conducción. Bien. Vamos. Parecemos un partido político. Todas chicas. ¿Cómo es, Romy? Todas chicas, sí, ya tenemos igual invitados y demás. ¿de qué trata el programa, Romy, más o menos? Es el salto a la quinta D, a la quinta dimensión. Es como Papá, todo papá. lo que. Tananana. ¿Qué sería la quinta dimensión? ¿Qué sería? Ah, bueno, lo dejamos para que lo contemos. Te lo dejo ahí para que te enteres, para que Julián, mires está el de- programa. Para que mires el programa y te enteres de qué se La trata. quinta de no es joda. Bien. No es joda. Vamos a hacer Mariel, Nuria, Grosa, Mariel. Diana y yo. Vamos a estar ahí como poniendo, hicimos fotos, hicimos videos, hoy estuvimos trabajando en todo lo que es... Todo lo que nunca hicimos nosotros, amigo. Sí, Para exacto. un poquito decirlo al aire. Es que vos Nosotros fijate somos el cómo verdadero Estamos bien. orgánico. Ahora Lore nos va a nosotros levantar. fuimos punta de flecha, Sí. digamos, fuimos Está muy abriendo bien. caminos y la verdad que es lo que estamos haciendo, Igual abriendo camino para les otros. voy a decir algo. Sí. ¿Por qué no lo hace? Fue así, literal. Teníamos que ir a buscar a los chicos, 11:30 teníamos que ir de acá, eran las 11:20. ¡Ah! Hacemos fotos, dale, vos ponete ahí, haz este paso, haz este movimiento. Quedó divino, o sea, fue... literalmente fue lo más, yo creo que lo más descontracturado. Y Épico. quedó hermoso y fue un poco eso, ¿no? Como decir, dale, hagámoslo y después vemos qué pasa.
Y Excelente. ahí está. Mira, No, la el pequeñina. hacker nos Esa, captó en cámara. la peque. No, el hacker. Qué groso el hacker, El hacker es tirando un grosso. magia cada Sí, vez más. Sí, total. Que esto fácil. Les quiero tirar un dato. El hacker nos operó a distancia. O sea, hizo la operación del programa. El hacker. Qué grande Desde su hacker. casa, digamos, de forma De remota. forma remota, el hacker estaba operando A distancia. a distancia. Nos dijo, chicas, prendan la tele que yo Qué las grande veo y hacker. les voy diciendo, nos ponía los banners, todo. Hicimos toda una prueba con el hacker desde su casa. El hacker siempre está, Tremendo. amigo. Acá también Fue está. tremendo. Hacker es tremendo. Sí, Hacker sí, sí. está- Ey, las poses que El tiraron. hombre que no duerme. Ahí Muy está. Bien, ¿cómo se llama ella? Ella es Mariel. Mariel, una grosa. Mariel. Marie también es pole Tiró dancer. tipo el paso de la que se hizo re famosa También, ahora, Sí, ¿viste? sí, sí, ¿Es de- pole dancer? ¿Cómo se llama? Bailó. Estuvo practicando. ¿Cómo hay se llama el nombre. tema? Son amores. Ese, ja. sí, Tiró sí. ese paso. Sí, es que buenísimo. estábamos, el hacker, paren, que el hacker estaba operando un capo, el hacker. Estábamos acá y el hacker nos ponía los pasos de Son Amores. Pará. Hacker, de frenalo ahí. fondo. Peló. Pero, basta, hacker. Sacalo. ¿Qué parte nos Apa. perdimos? El hacker, contenido. Tiró bailecito. Contenido muy bien. erótico. Ese es No, pará. El ¿Para qué es mirá, el Define esto? ¿ves que diste casting para Se le Reina? escapa Para se le No, escapa el no, pájaro. Pará. Pixelalo, hacker. ¿Ves que dice casting para Reina de Copas? El hacker se le nos escapa. estaba, nos miraba, nos hacía comentarios, no todo. Se le porque escapa el pájaro, se va a la vida. El Qué hacker. locura. Para mí no sabía Mariel, que estaba- Mariel está siendo expuesta. Encima es pole dancer, ¿no? No, Tremendo. baila. El acá marido en contento. Quilmes. Cho. Un genio el marido. Bien, el bien, marido pole le dancer. le el crack. mandamos- Te Ahí tira está. una pose voladora. Esa. Ahí está. Ahí va. Hay Le pidió actitud ahí, coreo chicos. todo. Déjalo, No, basta, basta. Está con el tema de. Sacalo, hacker. Ahí se va Mari, para dejar porque siguen todos, creo que ahora Ahora viene viene Dai. el tema de la. No, estaba viene con Dai, el yo soy tema la ahí. última. Qué hijo Ahora de- viene Dai Dai. quiere hacer un jingle, es cantante, Esa, Dai. a ver. Está ahí. Dai, Para una darte genia. cuenta. Es mi profe de canto. Es grosa, Sí. es profe de canto, amigo. Que venga con la guitarra que queremos tocar unos temas. No, no, en serio, ¿eh? Sí, Es sí, una sí, sí, sí. grosa. Estaría bueno. Dai. ¿Vos Sí, decís que sí, podés venga a jugar cantar el conmigo? oso. Olvídate, unos si pudo temas. conmigo. El marido de Dai, que es el chino, Es tiene muy la groso. escuela de rock como la película. ¿Cómo School se of Rock, llama? amigo, ¿la viste? School of Rock. Bueno, Grosa sí, esa película, espectacular. A ver, pará. Jack Black, Tremenda creo que las es. chicas. Sí, Bueno. Jack Black. Es, Jack Black. no, crack. Peliculón. Vos Sí, fijate amigo. que todo esto nos llevó ese tiempo que estamos en vivo. ¿Cuánto es? 5 minutos reloj, no más. Hicimos, cada una hizo su como gracia. su pose, ¿Se dan cuenta? Chicos, que nosotros podemos- eso no hicimos, por favor. la pose que vamos a usar Se para la viene, Se vienen los presentación. filmmakers, loco. Vamos a hacer una producción Ay, amigo. profesional. Romy. No, eso. Eso, que cada una hizo su Que cada uno pose. llegue Romy. Yo Espectacular. vengo al final. A ver. Déjala que así de paso sigo hablando del programa. Bueno, vamos a ver cuándo arrancamos. La idea es tener también invitados, por ahí algún columnista una vez al mes, ir mechando un poquito, Bien. porque por ahora es una vez por semana, Ujú. 2 horas. Por ahora no tenemos como más Tiempo, disponibilidad tiempo horaria. disponible a las Sí, 4 sí, sí, para sí. armarlo así. Pero es un poco cada una desde su lugar, desde lo que sabe hacer, desde su esencia, desde todo. Nos pasó algo muy loco. Yo a la mañana empecé, ahí está, el hacker nos ponía la coreo, no, amo al hacker. Me muero. Y nosotras íbamos ahí. Pará, pero bueno, a mí se ve que no me grabó haciendo mi gracia, bueno, no importa. Después vino Mati a sacarnos fotos. Mati fue que nos sacó fotos, no me acuerdo. ¿Alguien vino a sacarnos fotos? No era Mati. Lean. capaz, Lean, puede porque lo ser, vi. sí. Lean. La idea que tenemos es un poco eso, es descontracturarla, cada una desde su lugar, desde lo que sabe y desde desde su know-how, de su experiencia de vida, aportar un poco lo que hacemos acá, pero Sí, a exacto. temas más ¿Profundos? relacionados con, temas relacionados con esto, ¿no? Con esto de qué es la quinta D, dónde estamos poniendo el foco, la espiritualidad. Ir un poquito por ahí, obviamente matándonos de risa, levantando la mañana, porque a la mañana Claro, hay que aparte también a la ponerle gente tiene que, mucha o gana. sea, ellas son madre, hermana, tienen un montón de experiencia, tenés tu marido que rompe las bolas, Claro. o sea, tenés de todo, tenés para hacer DDL, como Clásico. decimos nosotros Total, amigo. con Nachi, para hacer DDL y mandarle, y me parece excelente porque Está cada buenísima una va a la tener idea. una visión distinta y le puede aportar mucha variedad al programa, así que bueno, Reina de Copas, están súper viene. bienvenidas Las acá, reinas. se vienen las reinas, sí, o sea que... Bueno, el nombre, ¿quién lo eligió, gusta. Romy? El nombre surgió hoy acá, estábamos así hablando del nombre, algo de la quinta D, pone quinta, no sé qué. De repente Mariel empieza a hablar con una tarotista en vivo y le dice, tenemos esta idea, la quinta dimensión, y la mina le dice, son 4 de copas, no sé qué. No, ella mandó una foto y dijo, somos unos 4 de copas. La mina le dice, no, pero para que las copas significan esto. Entonces acá con Dai dijimos, reinas de copas. Y ahí Espectacular. empezó a surgir. y Ah, está bueno. Bien. Espectacular. amigo. Fue así, Excelente, fue excelente, así, excelente. Ro, me espontáneo. pone contento que te tengas que clonar porque tenés la radio,
los pibes que van a cerámica y a inglés. Tenés que venir acá. Mamá, hay que estar en tus zapatos, mujer, ¿eh? Pero está Fer. Sí, ¿vieron? está Fer ahí. Vino al Que, marido, que es un recordemos sospecho. que se va a Nueva York en estos Mañana. días. Mañana el tipo. Así Fer un que crack. Bien. un pulpo. Sos un pulpo. Mamá mujer. pulpo, pero, sí. pero vos sabés que a las mujeres yo creo que, no sé a vos qué te pasa, Ro, pero y a vos tenés hijos también, Lore, no, todavía no. Bueno, por suerte no. A mí me pasa Así Solore, como No. dice. Sí, Dios me Manito salve. acá. No quiere saber nada. no, o sea, a mí me pasa que a mí me sale más fácil el multitasking. Como que de repente me sale más fácil esto de voy, tú paso a buscar, te llevo al dentista y por ahí en la sala de espera estoy pensando en otra cosa. Yo siento que por ahí Fer se estresa. Claro. ¿no? Lo hace, lo rehace. La sufre, digamos. El jueves pasado que yo vine para acá, lo llevó al dentista, estuvo ahí en la consulta, entonces se puso la 10, todo, pero esta cosa de que por ahí, no sé, de estrés. Bueno, pero ahora Sí, mete un viajecito sí. a Nueva York, vuelve Sí, viene oxigenado, relajadito. ¿no? Tranqui. Sí, amiguito. sí. Tranqui, Paloma. Tranqui. Olvidate. Mal. New York aparte, amigo. Así ¿eh? que. Tranca. Tremendo. Bueno, excelente entonces todo lo que se viene de Improx TV, todo lo nuevo, van Venimos- surgiendo va cositas creciendo, nuevas amigo. en edición, ¿verdad? Van apareciendo programas nuevos, la comunidad va creciendo, gracias a Dios, tenemos más visualizaciones, más clips. Un saludo grande a Gastón que está haciendo la edición. Estamos tratando de cerrar de- un contrato muy, muy importante para Improx. Apa, Sí, apa. estamos cerca. Quiero Estamos muy cerca. Estamos cerca. Muy, muy importante. No la queremos quemar No, porque, no. bueno, nada, vamos viendo. ¿Podés tirar alguna Inchequeable. No, no. No, Robin. porque es El sorpresa. enigmático. Es una figura muy, muy importante. Claro, Así que bueno, claro. si llego a cerrar se los voy a transmitir, Sí, pero pero todavía no. Ojalá, ¿Es ojalá, una figura ojalá. del mundo del espectáculo? Sí, pero muy culta, muy interesante. Va a ser un golpe muy fuerte para el programa. Opa. ¿Pero para el Queremos programa saber. o para el canal? Para el canal. Ah. Así que bueno, Chan. excelente todo lo que se está viniendo. La verdad que estamos No, muy pará que estamos emocionados. todos Esperamos. así Nos quedamos todos medio cortados, ¿no? Porque el hombre monetización, amigo, vos no sabés con Sí, quién no, habló con ese celular Taylor está Swift. laburando como loco. O sea, Taylor no Swift. tiene límite el chabón. No, lo no. conocemos, el que lo conoce yo ya de años, no sé con qué te puede salir, amigo, Sí, fuera de sí, joda, te digo. sí. Así que vamos a esperar. Tremendo. Sí, todo hay que con fe metiéndole y nada, Sí, creyéndotela. Quédense tranquilos que se los voy a comunicar. Romy, va a salir bueno, perfecto. Entonces, seguimos más o menos con este tema que veníamos hablando. Nachi me trae a colación esto que decías de Sí, amiguito. Mundo Internéstor. O sea, internet que... O sea, para la gente que no sabe, todos tenemos más 35 acá. Claro. O sea, Sí, que sí, hubo un larguísimo. momento... Estamos entrando al segundo tiempo. Somos los... Sí, estamos entrando al segundo tiempo, real. Tal Así cual. que nosotros nos consideramos que, bueno, y la gente lo dice así, digamos, somos como los híbridos, ¿viste? Somos mitad mundo sin internet Claro. y mitad mundo con internet. Nosotros vivimos la etapa sin internet. Yo Exacto. me acuerdo que. Imagínate Exacto. yo, amigo, recontra. Sí, Bueno, sí, sí. tampoco No hay tenés tanta 80 años, diferencia. boludo. Sí, no hay tanta Pero te llevo diferencia. 8 años, guacho. Son Es dos bastante. mundiales. Es bastante. bastante. Es Es bastante. lo que me hace pensar esto del no tener internet es la info. Te la tenía que imaginar. buscar, viejo. Te la tenía que Sí. imaginar. Tenía que ir a la Enciclopedia, biblioteca, no, enciclopedia, revistas, recortes. O Por sea, otro es lado, algo amigo, impensado, boludo. Siempre. Había igual mucho espacio, no digo mandar fruta, pero es como había mucho del andá a chequear, ¿no? Sí, Claro, es eso, buenísimo. ya. En una charla no te exponía. Porque ahora te Medio dicen que no, si lo porque decías está con con seguridad. seguridad. A ver, Beli. ¿Entendés? Si lo decías con seguridad, Es medio que excelente, tenías Nachi. algún tipo de cosas tuki y entonces ahora en cierto Es sentido cierto. Claro, le si das tirás un poco fruta- expuesto. Si tenías poder de convencimiento, te decía que Vendía Mariana la- velía el coso, ¿cómo se llama? El que volaba de la Serenísima y vos, Sí, chocho. sí, Claro. sí, ¿Se sí, acuerdan del Zeppelin de la Era tremendo. Serenísima? Hay un, Nosotros- en YouTube sí, hay me un acuerdo. video. Sí. de eso. Nunca lo vi yo. Yo lo vi. Nunca Yo lo lo vi. vi, Yo lo vi. yo vivía en esa época, yo vivía en Villa Urquiza. Pasaba todo el tiempo, era tipo. Chabón andaba, era amigo, ir no a la- cruzaba la ¿Viste, General Bruni? Paz. Nunca, Era Nunca como- lo vi, boludo. Era ir a la Lo vi, terraza boludo. y. Viene! Y todas nosotras, mis hermanas. Ey, y eso yo, sí ¡ah! que. Estaban hablando de publicidad hace un rato. Eso fue una publicidad tremenda. Tremenda, Muy bueno. el Zeppelin. Era un fue vuelo Veías medio el Zeppelin, rasante, o sí, sea, gomera sí. al Más o alcance. menos, sí, sí. Más o menos, sí, era muy Por rasante. eso también bueno. salía Veías mucho, eso. amigo. Y vos pensás que en Buenos Solo Aires quería ahí hacer no había mierda. tantos Ey, edificios. entraba como hay medio ahora. maldad. Claro, existía eso y si vos comprabas Ay, 5 hijo de yogures, puta.
con las tapitas te daban uno inflable. Entonces Sí, vos yo lo manija tuve, querías consumir. yo lo tuve. ¿Viste que no miento, Rodri? El marketing. ¿Viste que El no marketing miento? existió desde siempre, amigo. Tremendo. Yo lo tuve y aparte mi mamá pediatra de los... El ahí está, hacker mirá. tiene una No, no, velocidad. Es más, Hacker, pará, esto te que digo hablamos, algo. ¿viste? Y Dato ahí va, duro. Ahí ahí está. va. Te digo algo, dicen que todavía está Ahí está. en algún lugar está el bicho ese guardado. Sí, debe estar. Olvidate. ¿Dónde Dicen está? que En está- un container. No, boludo, en Dicen que serio. está en Sí, algún... sí. Ahí entramos en Yo mundo, escuché eso. mundo Yo mitos. escuché. Está Ay, guardado en hijo algún de lugar, puta. loco, eso. Alguno se lo quedó. Si alguien lo tiene, que se comunique, Que por se favor. comunique que estaríamos Mirá. queriendo. No, esto aparte con- Ese Ahí te lo está. llevabas. sí. Ese. Vos Ahí lo tuviste tenés. ese. Yo lo tuve y mi mamá, que era pediatra del Hospital Pirobano. Levantemos la mirada, decía. ¿Viste? Ro, Mundo, ¿cómo se llama? Tapitas. Visitadores Ah, médicos, qué sí. sé yo, no sé qué. También estaban los La Serenísima que iban al hospital, te regalaban yogures, te regalaban todo. Tremendo el Mi mamá- marketing, ¿eh? Mi mamá venía cargada así de productos, bueno, entonces teníamos... Che, en el colegio, ya que me vine, ya que seguimos hablando, haciendo publicidad Serenísima, ¿fueron a la fábrica de la Serenísima? Sí, sí. Yo no. Ay, yo no. Nosotros con el colegio fuimos. Sí. Muy bueno, te querías morfar, bueno, te morfabas todos los yogurcitos, te daban ahí, te llevaban al comedor de Gracias, a donde bro. comían los Grosso. operarios. Y estaban ahí a fondo. y te morfabas La todo lo del comedor. Serenísima. Aparte que, en ese momento, cuando éramos mundo pibitos, había una excursión y era como que. Era un flash. boludo. Claro. Era sí. como salir de tu casa, chabón, a una excursión y tomarte un colectivo. Capaz que era acá, boludo, en Bransen. Sí. Y parecía que te ibas, boludo, no sé, a otro país. No, Era. tremendo, amigo. Yo las excursiones las vivía, pero a fondo, boludo. Y después otra muy para también mundo pre-internet, pero los que se acuerdan que hasta hace no tanto estaba, era el viaje a la costa y cuando estás, no me acuerdo a qué altura, que no sé si es Gándara una también de... No sé si Hacían existe paradas. Gándara, y te daban, y uno lo esperaba, te daban Ay, alguna me mierda de esa acuerdo. tipo un yogurcito, lo que sea. Claro. ¿Dónde, Lore? Sí. Para la costa. Era épico. Sí, Yo me sí, acuerdo de sí. eso, que uno lo esperaba. Claro, no ibas con pantalla Pero azul, pará, ¿en ibas qué año atrás. fue eso, Nacho? Y amigo, Acá estoy te diciendo- regalaban yogurcito. Te regalan el Actimel también, yogurcito, Actimel. está- Actimel. Sí. Actimel es de la Serenísima, es de la Y Serenísima. ya Sí. te chipeaban, amigo. Porque copado. también otra cosa que había, acá se ríe Lore. Mundo que, conspiranoico, mundo conspiranoico, ya te pero es como chipeaban, que tío. decís, lo lácteo es saludable. No quiero ponerme. Es verdad, es verdad. Decís, esto me Nosotros está haciendo fuimos, bien. yo Guarda ahí, por lo menos, mi familia era. Fuiste criado a leche, digo. Bueno, bueno. Sí, a leche de vaca. Lácteo. Sí, a leche de vaca. sí. Por la duda, como lo viste, lo Vos aclaramos. tomabas toda la leche. El chiste. Y sin No. duda, es que era lo que había que hacer, amiga. Sí, te tomabas toda la leche y te cagaba a palo, digamos. Claro. No es Y que. te Era daban la como- surtido Bagley que le hacían con lo último que había. No, pero si tenías surtido Bagley, Era eras rico. millonario. No, Eras millonario. millo. ¿Cuál era la galletita que iba en ¿La ese de momento? polibrillo? Sí. Era. Las pepas. No, qué no, pepa, no, amigo. no. La dinosaurio, loco. Pepa. Sí, la Sí, dinosaurio papá. que venía con los bombones, las eso de. formitas, que también Esa. había la de los Ey, ¿te animalitos. acordás? Ese, sí. Que venía con un caramelo Amigo, de mierda. Te comía el caramelo y era lo mismo que fumarte un paco. boludo. Venía como con un confite, sí. Sí, sí, Venía sí, con sí. un confite que tenía más colorante que la mierda, boludo. No, sí. Teníamos un amigo, pará, te cuento dato patrón de escasez. Nosotros, viste, una galletita para los 3 hermanos. Claro. Digamos, leche chocolatada, Sucoa, porque Nesquik era No, Nesquik era. Nesquik era top. Ricardo Fori y vos abajo. Claro. O sea, no alcanzaba para comprar Nesquik, así que Sucoa, que tenía más azúcar que la mierda. Sí, Y teníamos un amigo, el chino, que le mando un saludo grande, que el padre trabajaba para, no sé si Terrabuzzi o qué mierda. Aparte que tenía una mansión, fue el primero en tener la Play 1 acá en el barrio. Grosso. Había cola en la puerta. No, boludo, ¿sabés lo que era? Nosotros ni family. No, Bueno, claro. cuestión que el padre trabajaba para Terrabucio, cosas así. No sé, vos no estabas todavía. El chino. ¿Te acordás que Omar en su momento, bueno, trabajaba para Terrabusi y le daban, boludo, La caja. unas latas así? Oh. Lata. Las Manon, las Melba, lindo. todas las galletitas Todo. más premium las tenía ahí. Entonces era como que Todo iba a- nosotros un hambre de película. Querías comer No. todo. Demorfábamos todo, boludo. Así que nada. Amigo, me Me tiraste. muero. Estos son como recuerdos que te van viniendo. Es como Sí, que. sí, de a mí la que niñez. me vino es. No sé si la tienen las tentaciones. Sí, Las las tentaciones. Yo Tentaciones. recuerdo la primera vez que probé tentaciones, que era también un amigo pudiente. El chabón tenía las rojas esas que tenían como una gelatina y yo no la Sí, podía pará. creer. Como Eso. diciendo, Nacho. ¿quién hizo Sí, esto? sí, es Amigo, verdad. me voló la Eran cabeza. caras. No, eran caras. ¿Eso eran existía caras. ya? Sí, amigo. Bueno, no, gracias, capo. No. ¿Se acuerdan que ibas a comprar Son de los con el 80 y pico. almacén No, con... porque son re ricas. A mí me No, encanta. amigo. Ya no existen, creo. Sí, existen. Sí, Vienen en sí, paquetitos Me parece que chiquitos. solo la de. Siguen Vienen todavía. en paquetitos chiquitos. Pero me acuerdo de esa con frambuesa. Esa. Me acuerdo.
es que después vas viendo que se las van como recomprando empresas. Yo me Claro. metí, hay un chabón en YouTube que está buenísimo, que está la historia de toda la galletita, dice, la compró Bagle, después las van bardeando las galletitas. Ah, no claro, es lo claro, mismo, claro. hay mucho mundo conspiranoico de eso, amigo, que vos decís, la melva no es lo que era. No. El que probó una melva, digamos, de hace 1000 años. Al Y bueno, las relleno. tentaciones eran una cosa que yo no podía creer la primera vez que la probé. me Romy, acuerdo. vos estabas por decir algo. No, que esto me estaba acordando, cuando contaste lo de la lata, me acordaba que antes ibas a comprar al almacén, ibas con, no sé, tu mamá te daba un peso, no sé cuánto en ese Sí, momento, sí. y ibas y le pedías, no sé, los cuarto. bizcochitos Don Satur, claro, y el tipo bajaba la lata, Claro. abría, Sí, me y acuerdo, tenían sí. el vidrio que se veía que había Sí, adentro sí, y te sí, servía, no, era una locura. Yo Sí, quiero es verdad. volver a Exacto, eso. Quiero exacto. un almacén que vos puedas ir a comprar así como suelto y que estén las latas. No, Está además, bueno, está bueno. lo que era épico es el mantecol, como venía, que era como Sí. un coso gordo. Bueno, no sé pero si- esto pará. es muy de atrás. No sé Esto si se sigue acuerdan. habiendo lugares Eso que te lo volaba la tienen, ¿eh? peluca. Hay lugares todavía así medio en el interior, que tienen el mantecol en el mostrador, tipo la fiambrería, el queso, Exacto. bueno, que tienen el mantecol. El pedazo de Bajonerísimo, mantecol y te lo. amigo, vamos a decir las cosas Sí, como sí, son. sí, Claro, mundo una Como te CBD. agarra así medio intenso y taca. Mundo se ve. Es como- Te empachás con mantecol, boludo. tremendo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Increíble. Yo digo que el mundo conspiranoico, esto de que, che, boludo, de un año para el otro pasamos de no tener internet Sí. a tener conexión full en todo el mundo. Sí, igual y fue. poder buscar. Fue progresivo. paulatino, pero. Se sabía que en otros Sí, lados hasta ya ahí. había. ¿Te acordás la de.? Sí, de acuerdo. La Vos tenías que conexión. conectar un cablecito Y del que no estuvieran teléfono. usando el teléfono. Las porque primeras la- pajas fueron ahí corte con. X video. Hace No, no, no. falta. Bueno, pero Hace te digo que falta. antes mundo pornografía, no miren porno. Pero antes era mundo revistas a full. Sí. Se compraban no una había. en el barrio y se la pasaban entre todos. De Film Zone te mirabas ahí tipo. La Maxim. Mirabas, viste que se veía todo. Como tipo el nublado. tracking tenías que tocar. Estaba Ah. como todo. Era, Sabe, este sabe. Pará. Este Era sabe. Team Playboy, Team Maxim, ¿no? Sí. Venus. Como No te eran olvides las de dos Venus. revistas como... Ah, no, el Venus las fue el revistas, canal como después. que había dos categorías, como estaba la Playboy y la Maxim, que era como la importada, Claro. la más como seria, No, ¿no? yo lo que me acuerdo de eso es que tipo 13 años ponerle alquilar una película porno, el que lo lograba era como No, tipo era una un misión, héroe. Navy Seal. El chabón Era- iba, se hacía pasar por no sé qué, pum, y lo consiguió. y Calle era- Corrientes, la ese era el librería. acceso, Qué loco, amigo. ¿no? Escuchá, te voy a decir algo relacionado justo a la invitada que está acá. Uh, El Lore. papá de No Lore. empecé por Escuchá, Lore, el que no papá se de puede Lore tenía defender. videoclub. Claro. Pará. Tenía videoclub. Te hablo, yo tenía 12 años, boludo. De 12 los años. cassettes. De VHS. Estaba en la casa de Nadia. Estaba en la casa de Nadia, donde está el galponcito ahora. ¿Qué hacíamos nosotros? Vos imagínate, boludo, querías ver una teta, querías ver una casita. O sea, tenías que. Bueno, íbamos al videoclub. Y vos aparte te hacías el boludo, ¿me entendés? No es que Le ibas preguntaba. directamente. Porque vos imaginate. No, iba están como que iba a mirando buscar la de los cazafantasmas y y te estaban llevaba. la arriba. vergüenza. Arriba estaban Arriba. todas las porno. Ahí va. Ah. Y entonces nosotros íbamos con carpa, te hacías el que mirá así, volvía al futuro, pim pum pam, y de repente. Quiero Trácate. Me acuerdo una Ico, el caballito caliente. Tremendo. No. Era. Es un clickbait. Boludo, era ¿Qué? Es una es muy humana y un turbio. caballo y se le veía el miembro gigante Ay, no, al caballo. chico. ¿La penetraba? Bruno. No, pero Ah. o sea, la tapa, estaba la Era sexo explícito el caballo, loco. Era solo la tapa, ¿entendés? Era como. Está Pero bien, pará, bien, Fue pará, no me choqueante. tra- Igual Imagínate eso ver es- eso a mi edad. Pará, loco, no me traten de loco. No hay gente que tiene relaciones Sí, sexuales ¿cómo es con eso? los, con los Sí, animales. No lo puedo creer. Se Sí, llama- existe. Bueno, existe. Hay gente que le da la gallina. Eso pasa mucho en el campo. En el campo a la gallina está gaucho condenada. oveja, el gaucho y la oveja es como, Sí, en el no sé campo. si mito un poquito No, medio no, real. hay un tema. No, es real. Hay La mucho gente de en el eso. campo no sobran las minas, así que lo que venga. Bueno, La cuestión oveja, que el la ve- oveja de los pelos. Cuestión que, bueno, era eso, Mundo Videoclub, Lore no VHS. viene el jueves, No, me esto, parece. Estaba televisión, la gente. ¿verdad, amigo? Mi papá vivió en Está- Goya Corrientes. Y mi papá, un amigo de él, Tuvo algo que ver con como la que se había enamorado oveja. de una oveja real. O sea, el No. chabón tenía una pareja. Una o sea, relación. real, ¿eh? Esto no está inventado para Esto no- nada. esto es real. Obviamente estamos hablando hace Volado. 1000 O años. sea, pará, estuvo en pareja, un amigo de tu papá No. en pareja Dejó con una a su oveja. pareja, su novia, era un pibe, 20 años, una cosa Sí. así. Y era el comentario entre todos los amigos y el chabón contento que con la oveja tenía Y, pero, intimidad amigo, para cuidar la pareja. Estaba contento el pibe, Estaba dijo, bueno. ya está. Y la dejó por la oveja, real. No. Amigo, está bueno, Historia porque real. no tenés tiene reclamo. remate porque no te puedo decir más Es que que eso. llegás a tu casa no tenés reclamo. Algo de eso había. jode. No, no nos Es metamos calentita. ahí.
Para el invierno es calentita. Vos me Ahora parece que aceite. tenés mucho Yo me conocimiento, amigo. Guarda, pero Como la abeja. Hace algo. hablaba de No, yo de miro la la- cosa anatómica, Revolver un pues una zapato, mano, Sí, amigo, esto claro. que dice de calentita. Claro. Bueno, eso lo decía el pibe. Qué loco. El pibe estaba boludo. contento. No te la puse. Sí, amigo. Así que, Qué bueno, loco, bueno. mundo Historias de conspiranoico. Sí, historia. Acá todo esto es televisión, ¿verdad, chicos? Acá Improc TV, atado con alambre, date cuenta. Somos esto. Y a lo que iba esto de Internestor. ¿Cómo cuando apareció el Messenger, boludo? Tremendo. Que era, o sea, los mensajes antes, boludo, no es como ahora que mandarlo para los pibitos que se creen que los mensajes son todos gratuitos. Antes te salía, no sé, $1.50 cada mensaje. Sí. Entonces vos tenías que estar tipo contando las Sí, letritas era que por ponía letra. Era por letra. porque te rompían el orto, boludo, Sí. literal. Sí. Éramos expertos en abreviar. O sea, esto abreviar ahora no es nada. En ese momento con el StarTac, viste que te ponía El la. StarTac, tiqui, tiqui, claro. tiqui, Pará, el tiqui, tiqui. StarTac era recheto. Sí, eso te iba a decir, Romy, Claro, vos no el arrancaste StarTac con era cualquier la cosa. tapita, el chiquitito Motorola. Sí, el negrito. El Claro. Sí. No Ah, arrancaste no con jodas. cualquier cosa. Blackberry es ¿Qué? posterior. El Sí. Black Sí, 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 Ese posterior. también era Sí, como. sí. El Blackberry te lo daban en la como- oficina. Sí, Era ese. el Blackberry significa. ¿Qué significa Blackberry? Black, Eh, negro y Berry. Frambuesa. Frambuesa, Blackberry claro. se le decía a las bolas que tenían los esclavos, se le decía la Blackberry. Ah, a tremendo. ¿viste Mirá. los esclavos que les ponían la cadena con Los la- grilletes, Los digamos. grilletes, pero la bola. Esa era la Ah, Blackberry. ah. Entonces What? cuando sale Blackberry, todo el mundo. Ah, sí, en realidad estaba básicamente ese símbolo de esclavitud, era la oficina en la mano y todos lo usaban como sí, y en realidad. Pero era como medio iPhone de ahora, como decir, Claro, este exacto. tiene Sí, el la chica. dato. Está Me daba la- el- Yo me acuerdo de eso. Sí, sí, es así. No tuve, pero me acuerdo. Sí, sí. Yo una vez voy a contar algo. Sí, contá. Fer perdió un Blackberry que una vez no sé dónde fue a parar, que tenía fotos comprometidas. Ah, ¿De papá. ustedes? Un montón. Uy, ahí hay mundo también. Che, Romy. O sea, Mundo se video. filmaban, No, se grababan fotos nada más. fotos. Y ahora con la tecnología que hay las cosas que harán. Ahora- Claro. Cochino. Sí, Yo con me un acuerdo- Blackberry hacían No, eso. éramos Imagínate- jóvenes. Imagínate ahora. ¿Qué Ahora se manda ahora, una- ahora Sí, tiene dale. la... El video Aparte, prohibido Romy es de pole Dios dancer. al- Éramos No, jóvenes y tiene la Fer viajaba Ahora performance. tiene mucho. una Fer GoPro de las últimas. Tiene en la Fer habitación. viajaba, éramos jóvenes, Fer viajaba mucho, no había niños, nada, entonces mandábamos fotos, ¿viste? Claro. Ahora, Estoy che, bien. esperando, yo sé- bueno. Che, ahora se pone la vincha con la GoPro acá. Chao. Y te mando unas producciones. Ahora te estoy esperando con el pibe acá, Che, venimos. Claro, claro, claro. siguiendo con la línea esta de los mensajes de texto que eran carísimos. Aparte que tenías que cargar crédito con tarjeta. Tremendo. Sí. Era muy flashero, viste, querías raspar la tarjeta. Era Sí, como que, claro. tenías la tarjetita De y CTI móvil. ya- CTI Móvil. fundió CTI Móvil, no existe más. Lo compró Claro. Ah, lo compró Claro. Ahí Claro. está, Pero Romy ahora es tiene el Claro. dato. Ahora es Sí. claro. Sí. Eh, El después, mexicano, ¿cómo se che, llama? Viper llegaron a tener ustedes. Yo Viper, no. yo sí. El cosito que te pasaba. ¿Vos tuviste? Sí, sí, sí. Era un ¿Posta cosito tuviste? cuadrado. Tuve uno. ¿Cuánto? ¿Para qué? ¿Qué tal? Estaba de Eras jardinero, médico, boludo. claro. ¿Qué carajo época te de hablaba, jardinero, boludo? no sé, pero me lo para había- fantasmear era. Sí, para fantasmear, yo era muy así de tener cosas que fantasmen. Era para eso, amigo. Bueno, el Nextel también, era tuve, muy avanzado. El Pino Tres Farina. contactos tenía. Pino y Farina. Hablaba todos los días con el mismo. Es verdad. Es muy loco el antes y el después de Internet. Bueno, dicen que Internet, ¿no? Mundo conspiranoico, que Internet medio que la línea fue bajada de arriba, supuestamente. ¿De qué? ¿De los- dónde De se arriba le da como arriba? amigo de Del un cielo. Mundo extraterrestre. ovnis, sí, mundo ovnis, ¿viste? Como Ah, que nos mirá. vio muy rústicos. Y medio que, si no, ¿cómo mierda se les ocurrió? No, Además, no ¿quién tengo. carajo se le ocurrió No está, meter yo tenía más una que- línea telefónica en una computadora y poder conectar a todo el mundo a través de una Hacker, señal no, a ver, inalámbrica? el hacker hay que darle micrófono. O sea, acá. Es increíble, Esta es la parte boludo. donde tenía que hablar de hacker. Yo creía que estaba Agencia de tipo Proyecto de Inversión Avanzado de Defensa. Bill Gates, esa onda, amigo. Es pero no. increíble. Microsoft. Claro, pero tirando cualquier estupidez. Yo creí que venía por ahí. Y tipo yo no Bill sé Gates. cómo se les ocurrió. ¿A quién se le ocurrió que cómo Steve una Jobs. onda que es inalámbrica, boludo, que va a todo el mundo? O sea, podemos hablar España, Es muy flashero. cualquier- Yo, amigo, y podés ¿cómo estar se- de acá, en Córdoba, y de Córdoba a la A la estratosfera. Menem. Sí, Capaz sí, que sí, sí, sí. Menem, boludo. Se lo ocurrió Sí. Menem, puede ser. Esa Sí, fue sí, mortal es la que loco. tiró el loco. ¿te acordás? No sé qué explicación. Vamos a hacker, tenemos Steven explicación de cómo Walker. nació el internet, a quién El carajo se le hacker. ocurrió. ¿Quién fue el creador? No sé. Probablemente de su nombre Seguro original en inglés. Bill Gates. Capaz que es como el es una Bitcoin. agencia de Viste que el Bitcoin no se departamento. sabe quién lo hizo. Como que el que lo creó no
no se sabe. ARPANET, red que Bueno. dio origen a Internet. Ahí está. La agencia Mirá eso. denominada en su origen simplemente como ARPA 1958. cambió su denominación en 1972, conociéndose en lo sucesivo como DARPA. Por DARPA. sus siglas en inglés, DARPA fue responsable de dar fondos para desarrollar Ahí está el muchas hacker, amigo, tecnologías. Gusti, Hacker. Vení. Vení. Vení, por favor. Decilo vos, Dale, hacker, mientras vos hacker, vení, hacker, vamos, dale. que venga, que venga. Hacker, vení, por que favor. venga Dale, boludo, vení, el dale. Hacker, vení a explicar un cachito. Vení un esto. segundo, dale. Por favor. El pueblo quiere saber quién es el hacker. Ponele el micrófono. Necesitamos un micrófono. Vení, hacker. Ponele. Queremos escuchar. Dale, Gusti. Bueno, dale, hacker. Bueno, no importa, El no se pueblo anima. quiere Ya saber. le vamos a dar voz y cámara al hacker porque queremos que tenga participación. No se anima. Bueno, igual fue algo recontra positivo. Sí, Porque antes mal. vos, si no tenías internet, llamabas a Chubut, ponele, y te, Sí. y te daba la cabeza contra la pared Mal. cuando cortaba. Era porque después carísimo. tenía que vender Tremendo, tenía tremendo. que o pagar la boleta o firmar un 08 del auto para venderlo. Sí, Porque era si no, todo. con un Sí, pariente que tenías sí. en el sur no te podía comunicar. Ahora hablas de acá a España en un clip sí, al toque. Increíble. Sí. Increíble. ¿Vieron que en Quilmes, en la ribera de Quilmes, hay momentos en los que te toma roaming como si estuvieras en Uruguay? Ah, no. Se ve que la señal llega hasta ahí, digamos. Llega como el otro día una amiga me dice, che, el otro día estaba, ella da clases de yoga ahí en la ribera, me dice, me viene la factura de Claro, como Mirá. 17 lucas de roaming, yo no me fui a ningún lado. Entonces me dicen, ¿dónde estás? No, yo estaba en Quilmes, le explicaron que a veces llega, porque estamos muy cerquita, Mirá vos. y te dicen, no, tenés que desactivar el roaming cuando estás en la ribera de Quilmes, dato para los que van a la ribera de va. Quilmes. Tremendo. que- No sabíamos. Pero esto Tenés que- también, te comunicás todo Menos mal. fácil, pero el roaming también es caro, a menos que tengas un plan como integrado, no es que vas a te vas a no sé, Europa y te pones por Nosotros hablar, pues. ahora fuimos a Brasil con Nachito. Yo la verdad no presté atención a eso porque se me activó el VR ahí al toque y... Bueno, no pero sé. por ahí tenés un plan, yo tengo un plan Puede de Claro ser. que tiene incluido Latinoamérica, pues es un debe plan ser. viejo. La verdad es que Antes no. incluía todo, ahora es como que te sacaron. ¿Qué Bueno, estamos fue viendo? favorable, Bruni. Sí, mal. Fue favorable. y en muchos aspectos, no solo en la comunicación, ¿Sabés sino lo que también hubiera en la sido? Mirá, información. ahí está. ¿Quién boludo. Ese es el inventó- creador quién de inventó Internet, Ahí va. claro. 1962, che, qué interesante lo que Claro. estamos viendo. Para la gente que está conectada ahora, igual después no hay sonido, pero no importa. Importante también, no solamente la comunicación entre personas, sino que ponele una dirección de un lugar. No, yo Antes si tengo que ir tenía a la Montegrande Filca. donde fuimos ayer, ¿sabes qué? Te bota 4 días para llegar. Antes, no sé si vos te Igual- acordás, Romy, Sí, la estaba la Filca. guía. Los mapas de IPF de Sí, toda sí, sí, Argentina. sí, ¿te es verdad. acordás? Tremendo. Es verdad. No, y bajabas el vidrio, che, estoy cerca de acá, sí, hacé 3 cuadras para allá. Cuando el chabón te terminó así, no te acordás ni lo que te había No. dicho al principio. Y vos sabés que a mí me Fue llama la atención. El otro día Claro, mis viejos no, se no hay van. manera. Mis viejos se Ah, fueron. la guía Es de verdad. teléfono. La guía de teléfono. Que buscabas. Las páginas Había 15 amarillas esas. José Fernández. ¿Cuál Claro, será acá el este. que quiero llamar? ¿Viste? Es verdad, es verdad. Tenías que ver la La dirección. dirección, asumir. No, Lo que- era tremendo. Lo que hubiéramos sido nosotros con internet, ¿no? Fua, Mirá si hubiera tenido boludo. WhatsApp yo de pibe. Hacía desastre. desastre. Mal, con toda la Y sí, información boludo, ahora que los hay. pibitos te mandan un corazoncito, pim pam. Nosotros teníamos que ir a ver si venía. Te No, decían ahí el puente amarillo, ¿viste? Sí. Iba para el puente amarillo, si te espero en el puente amarillo. Ibas a las 6 de la tarde cruzando los dedos, Sí, boludo, a que ver si venga. va o no va. Porque no había manera de comunicarse, Claro, boludo. claro. No, y Entonces, Aparte, no todos ojalá- tenían celular tampoco, Romy. No, nadie tenía Era muy celular. difícil tener celular. No, Nosotros no. ¿a qué edad tuviste celular? Yo después de mayor, 16, No, 17, sí, no sé. también. Cuando mi abuela Más me o menos. regaló uno. Rosy. Sí, amigo, tenemos mensajes. A ver, Romy, a ver si vos entendés. A ver. Severiano López. A Dice, ver. toda la información lo tengo para mostrar con la clave 80 y después tiene otros mensajitos más. A ver si vos entendés. Acá dicen, a ver, ánimo, porque a mí me gustaría. Llegamos con Alexa, triunfo. Está llevando los que van a terminar una película de terror. Íbamos bueno, no sé, es alguien Bueno, que está- gente freak que nos está escribiendo, la verdad que le agradecemos Bienvenidos. que se comuniquen con nosotros. Severiano López. Te queremos, Severiano López. Severiano, Abrazo grande, papá. ¿Le Gracias gustó por algún estar tema? viéndonos Claro. y escuchándonos. Sí, Y excelente. Mirta Espíndola también nos dice buenas tardes. Así que Mirta, saludos para querida, ella te también. mandamos Nachito, un beso grande, estábamos hablando Mirta. de lo que Aceptamos, era- Mirta, aceptamos pastafrolas, Ah. tartas de ricota para Vamos, todos los que se Mirta. quieran acercar acá al canal. Todo lo que sea comestible, aceptamos. Nachito. Mirta tiene una casa de una pastel. ¿Quién es Mirta? ¿Me estás jodiendo? ¿Mirta? ¿Mirta Espíndola? Sí. Sí, Mirta, Mirta. Espíndola.
Mirta Espíndola. Mirta Espíndola dice. Un aplauso para Mirta. Vamos, No, Mirta. te estoy Vamos. Vamos, Mirta. Genial. No, te estoy preguntando. Me si encanta la tiene gente. algo. Te está preguntando. ¿Mirta? Sí. ¿Mirta Espíndola? Te estoy preguntando. Vamos, Mirta. Vamos, Mirta. programa de locos. Canje, Mirta. quiere canje, Robbie. Che, estábamos Increíble. hablando, Nachito, de lo fácil que está ahora. No sé, bueno, nosotros ya estamos retirados, pero te da un corazoncito ahora a los pibes y ya tienen ahí medio la onda hecha con un poincito que le gusta. Bueno, Le decíamos, claro. nosotros teníamos que ir a un lugar, Ay, sí. coordinábamos la hora de alguna manera y llegaba al lugar y cruzando los dedos que venga. Ey, No, Mundo y si Carta, ustedes lo Mundo sintieron así, Carta imagínate tomaba yo. mucho protagonismo. Es Mundo tremendo. Carta. Bueno, Sí. Yo tengo ¿Escribiste una anécdota cartas vos? para contar. Ay, yo Rosy, quiero- Rosy. Anécdotas Mi de papá me Rosy. está escuchando, se Raymond. acordaría. Me acuerdo que, bueno, claro, al no haber celular todavía en ese tiempo, yo tenía un noviecito, ¿viste? Yo lo llamaba todas las noches y yo quería hablar con él, ¿viste? Lo llamaba. Un mes vino tremendo la factura del... ¿Pero para dónde lo tenías? Para ¿Tierra pagar. del Fuego? No, me pasaba horas hablando, claro. Fue apenas empezamos a tener teléfono. Tremendo. Claro, sí, Mi sí, sí. papá casi sí, le sí, mata. sí. Rocío, claro, después mi papá encima era ir a averiguar a Ay, me Telefónica muero. de dónde salió ese número, qué sé yo, y de dónde era el número. ¿De De dó- mi exnovio. No. Che, mandame un abrazo grande. El chabón le vino. Otra cosa, soporte técnico, onda, tenés un problema en Edesur, tenías que ir hasta Edesur, te Claro. clavabas la cola. No, ahora va y no hay nadie. No, No, boludo. No, ahora pero te atiende un ahora- bot directamente, Ahora también. decís. No, Ahora claro. también te hacen ir. A mí me pasó, tuve un reclamo terrible que todavía lo tengo ahí con el Sur, con el R. Yo tenés que ir hasta el ENRE, tenés que ir a Sur. Vos podés hacer todo. Pero hay mucho digital. soporte técnico digital también Sí, ahora. sí, Yo que sé, pero- por ejemplo, Sí, sí. me pasó un tema con Uber, que me cobraban unas cosas de más. Me cobraron como 3 viajes de más. A mí Che. me liquearon en Brasil, amigo, no te lo dije eso. ¿No? Sí, sí, sí. A mí me pasó en Paraguay. Paraguay. No sé cómo me Vino- dice, hablando en portugués, Ah, acá Dieguito habla en portuñol, pero te acuerdas que dijo algo Fala tipo, un poquinho. como que nos hacía un reintegro, amigo, en Riais, la tengo adentro. Sí, pero no, mal, porque ¿eh? ¿qué pasaba? Un Vos le beso a la gente dabas, de San Pablo. suponete que eran por decirte una Me boludez, reacomodó. 3 reales y le pagaba con 5 y te decía, los 2 que sobran te los deposito. ¿Viste? Sí, sí, Claro. como Nunca aparecía el Sí, billete. amigo. Aparte pedíamos confort. todo A mí eso. me pasó lo mismo en Paraguay. Claro, lo que hacían los paraguas, te agarraban, te cobraban y después no te bajaban como que pagaste y te quedaba la deuda, ¿viste? Ah, Yo llegué acá y me decía, usted quedó debiendo, no sé, tal Uber en Paraguay. Digo, ¿cómo puede ser si yo le pagué? No, en serio. El chabón Malísimo. claro, se comió la comisión, digamos, no lo pasó. Claro. Tremendo. Lo que yo quiero decir de esto de internet Sí. y pre-internet, tipo, no sé si han escuchado, pero esas historias de tiene 2 familias, viste, que tiene 2 hijos, 2 esposas, todas esas cosas que sí, pará, que por otro lado, qué loco eso. Que ¿no? pasaba ¿Qué tipo de personalidad? antes. Pasaba, yo he escuchado historias Sí, así de, sí. che, este tenía una esposa Vida en paralela. En otro Córdoba lado. y 2 hijos, o sea Sí. que no Era se conocen entre sí. inchequeable. No, Esos hoy pibes, imposible. tremendo eso. Era Hoy, inchequeable eso. para mí no hay manera, amigo. Porque una llamada, aunque sea grande, una videollamada, la localización. Era gente que viajaba, obviamente, no puedes sostener. Esos tipos viajantes, no sé cómo se Bueno, llama. Claro, eso claro. era tan común, tan O sea común. que es tremendo. Sí. O sea, por un lado, internet para mí es como un arma zarpada para tipo la seducción. Para por decirlo de una control manera. también. Pero con también mucho para- de control. Para doble Entonces, la familia no conclusión- estaría sirviendo. Boludo, No, que- para doble la familia, última- No lo puedes sostener. No hay claro. manera. No. Entonces es como que todo tiene su doble cara, capítulo 1.000.000. Sí. Por un lado es como que es un arma tremenda. Sí, yo para- que sé, para me pasó a mí, gente. me pasó ahora con la última chica con la que estuve. Apa. Estabas en Instagram hablando, no sé, poné con mi amiga Lore, que es mi amiga, y así tengo otras amigas que me Claro. conocen. Estás hablando con esta, seguro que te la comes. Oh. Estás hablando con, no Salí sé, ahí, una piba, Romy, una sí, piba salí del ahí. pádel, una piba del pádel. Tóxico. Seguro que te la coges. Onda- Pará, onda- boludo. no. Ojalá yo te digo, Onda pito Ojalá. con ¿dónde está todo este ganado, boludo? ¿Me ves? Claro. Onda. Pero re psycho, Bueno, pero era correcto. Flashean que tenés. Habla con la el mamá pito de tu con dulce hijo. de leche. Habla con la mamá de tu hijo. Te la coges. Y me vengo de aguantar un toque. Para el boludo, toxi, o sea, de nuevo, mal, para no, el toxi o la no va. toxi le potencia todo Sí, eso. sí. zarpado. Es droga para Porque- ellos, boludo. Bueno, pero Es eso como- es falta de confianza. Pero es que yo Apa, que yo, celos. por Mirá, ejemplo, Rodo, bien, ¿Cómo? Rodo. Sí, no, pero Y en una bajando pareja línea. tiene que Así haber te quiero, confianza, es también un poco de la respeto. madurez, boludo. O sea, Sí. amigos, si Tal estoy cual. estoy eligiendo estar con vos, flaca, no, tampoco me psicopateé la cabeza con bueno, otro Los tema, celos- no hay remate. No, No hay pero, remate, pero los es un celos temazo, son amigo. un tema Sí. porque los celos no tienen nada que ver con el amor. Son nada mitad que ver. falta de seso y mitad inseguridad, dijo Arjona. ¿Cómo lo definimos? No ¿Está sé- bien?
no sé. Por Arjona todos ¿Fuiste no. celosa? Inseguridad un No, poco nunca, sí, en algunos nunca. casos yo creo, pero No sabés lo No que hay es. nada que te Muchas veces- genere celos. El intensamente de Romy, celos no está. Ahora no, por ahí en algún momento de mi vida estoy tratando de recordar Ahí va. cuándo. Un poquito de toxicidad suave. Sí, algo tiene que tiene que haber. haber. Algo tiene que haber. No con otras mujeres, yo era celosa de otras cosas. Ah. O sea, ponerle a celosa con Fer, era celosa de de los juegos. Él jugaba, se quedaba hasta las 3 de la mañana jugando a la tablet, ponerle la de Blackberry, la Claro. esa tablet que habían. Y yo, tipo, me volvía loca. Era tipo, basta, pagame la cosa. Jugando los jueguitos, chabón, full los jueguitos. Claro, yo ahí me Gamer. agarraba. Ahí pero- clave es atenderla bien Primero- atendida, la dejás dos. Primero lo Te primero. convertís en héroe tip de y la dejás cansada y después jugás todo lo que quieras. Pim. Claro. Pro tip de Bruni. Anoten, si querés chicos. ser gamer, claro. Claro, primero tenés que- sexo, salvaje. Salvaje, pum, hasta que esté todo transpirado. Después Y ahí ya está. no rompemos las bolas. Counter-Strike a No fondo, es así, amigo. nada, que no Mirá, queremos tirar mirá, ese mirá. mundo Yo machismo. creo que Pero Al ciber y al counter. motivos celos de redes sociales y parejas stalker. Una Stalker. combinación. Ah, Ahí está. stalker. Stalker es como que te miran, ¿no? sociales. El stalker es el que te persigue, te mira todo lo que mira, haces. es el Conozco bebé un par, reno. boludo. Bebé reno es stalker. Claro, bebé reno es tope de gama de Tremendo. eso. ¿Sos celosa, Lore? Chan. Del 1 al 10, Lore, Sí. para... Bueno, a mí está, me dio un un 8 la 50. cara. La cara me dio un 8 a mí. Bueno, un siempre 50 y se- un 50. Es que tiró sí de una. Fue tipo, ¿realmente? sí. Ella se autopercibe celosa Ah, ahí. A mí, Tranqui. claro. Habría que... ¿Vos, en Bruni? realidad lo tiene que decir más... Celos. Yo no, ya celoso. ¿Cero? No. En una época era muy celoso, cuando era más pendejo. Pero también de inseguridad y Mentira, eso, dice, pero después, no, ahora me da 38 años, como que no Ya compro lo con eso. superaste, No digamos. compro con eso ni a palo. no. Igual para Más mí grande, lo claro. tiene que decir más tu pareja que uno mismo. O sea, a la Y P que le sí. tenga que preguntar si yo soy celoso. No, Más pero que- uno sabe si es pará, celoso. a No mí sé, me- amigo, un si poquito no sabe, celoso ¿eh? tenés que Igual es difícil No, no estar sé, en esa pero situación digo- cuando te están seduciendo a tu pareja o no sé, o ves Claro, algo, no te pasó, viste, no, ves una sí. situación, no sé. Bueno, Ponés bueno, freno. Viene uno medio galanote, tipo, no sé, Pará. full trabado, pim pim, se le acerca a tu cachorra. Y medio que vos te sentís zarpado, ¿entendés? Como que, Más o menos. guacho, aguantá un toque. Mirá, Yo me acerco y le digo. Pero- A ver, el pibe, che, Yo me que- acerco Más o menos. y le digo, escúchame. Te la llevas. Pero si ve cuando vea lo que gasta, no me la devuelva, boludo. Porque Ahí está. El otro día Le tirás con un le warning. digo, Le mira, tirás mira, con un warning. Llévala, Los pero legales. mirá que- Le lee los legales, no, Bruni. sí, es celoso, es celoso. Ah, pa, pa, pa. Yo ¿Ves? sé que sos celoso. Entonces, perdón, acá está dándose lo que digo yo. Sí, pero pará, Él ¿qué se número? siente, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto? No, tranqui. Lo justo. 6 será. ¡Epa! Pará, ¡Echa! Un Bueno, 60%, sos un punto más 60 que de Lore. 100. Seguro. Más ¿Qué de la sería lo justo? Está bien. Ahí, No, como está para bien, a mí saber me que. gusta igual. Ahí va. Claro, eso iba a Ojo. decir, ¿no? Porque eso Bueno. depende de cada Ta, ta, pareja. ta, Porque hay ta, parejas ta, que ta. por ahí no me celaste nada, es como tipo, che, Claro, flaco, no no te te importo. importo. Claro. Claro. Y eso- Llega- Pero no Bien. tiene nada que ver porque por ahí no te molesta lo que la otra persona está haciendo. Por eso, es de cada uno. A mí me pasó el miércoles pasado que me llama por teléfono el domingo un señor, 55 años, para tener sesiones de meditación presencial. cuando dijo para tener arranca Sí, sí, porque sí. yo dije acá para Claro, tener que no. Son unos mal No, pensados. no, siempre está ahí, está al La idea límite. fija. Siempre está al límite todo. Está al límite. Claro, no ustedes me están al vale. límite. Entonces, me llaman, yo le digo, sí, doy sesiones en Quilmes, centro de consultorio, papá, listo, perfecto. Cuando corto, me dice Fer, ¿y cómo? Le digo, no, nada, lo único que sé es que tiene 55 años, que quiere... Pero, ¿qué? Vive en Quilmes y empezó como a averiguar, ¿viste? Como, Se puso pero medio pará, claro. Stalker. Medio chiste, medio verdad. Obviamente que fue tipo, dale, de verdad, y quedó ahí. Pero cuando volví, me dice, ¿y qué onda? ¿Cómo fue que me dijo el Bruce Vos fuiste a la Willis? casa, Estaba chabón. re No, bueno. vino al consultorio. Bruce Willis le tiró. El consultorio que aparte no lo conoce. ¿Tu Aparte- consultorio mi o el con- consultorio de él? El consultorio mío, Ah. que es, o sea, que yo lo alquilo y que hay una secretaria y otros profesionales, o sea, es un espacio que... Claro. Hola, ¿Está en Quilmes? en Quilmes, ahí a 3 cuadras de la escuela. Ah, bien. Es Medio como que se sintió zarpado Fer de que, che, ¿qué Marcó la pasó cancha un con...? poquito. Fachero, Y medio Fer, que- recién lo vimos Es fachero. fachero, Sí, Fer, sí, es fachero. fachero. Fachero, vos, Es tiene re un combo letal, ¿eh? Es un combo letal. A ver Yo si me te pones acuerdo- celosa. Mirá, yo me acuerdo cuando fuimos a... Cuando fui la primera vez que fuimos a Venezuela juntos, que a visitar a mis amigas que vivían en Venezuela. Mis amigas, tipo, el primero que me dijeron fue, al fin uno que está bueno. Ahí va.
Ay, ¿Eras yo como tipo, bagallera? Aparentemente, no sé, ella Qué loco eso. al Sí. fin uno Viste que está Ay, ay. bueno. sobre Yo gusto. tuve la suerte. Sí. Yo dale flaca. Algunas bagalleras. Para mí no, obvio. si No, pero claro. Claro. Sí, hay de eso, Pero que para está mí la yo no mina era que está re bagallera. buena y lo ves y el chabón. Igual los gustos, ¿viste? Es Como tremendo. Tiene que ver con qué hora es. A las 6 de la mañana estamos Sí, todos buenos. sí, A las 4 de la mañana, ¿viste? Hay que ver dónde buscas también. Es Claro. un tema, yo qué sé, ¿viste? Y si en Dacri no es lo mismo No. que allá en la costanera, boludo, Sí. cerca Claro, de... claro. La gente no sabe qué es Dacri, pero era un No, boliche de mala muerte que estaba Avenida en, Mitre. en el Claro, cruce, boludo. que era, había cada mostrito ahí adentro. No, Sí. tremendo. Tremendo. El chaleco antibala tenía aquí. No, me muero. Así que bueno, internet es algo que nos cambió la vida para bien, digamos, ¿sí? El mundo pajín, o sea, Y bueno, el está en pito Disney. duro, No, con mundo- internet se vuelve Tremendo. Mundo y pajín. le queda soluciona. deshidratado, digamos. Sí, sí. El Tiene pito duro, o sea, seguro es un toca la bajón. guitarra. Sí, Seguro sí, toca mal. una agilidad con los Mal. garfios. Bueno, Después, para... Adicción al porno, amigo, es algo que se Sí, está es tratando horrible, ahora. sí. ¿No? Sí. Es algo que se trata. No Sí. es como. ¿Te tipo, cayó alguien? ¿entendés? No, con ese tema no. Pero, Pero sí gente sé joven, que- yo diría sí. que puede ser. Sí. No, pero Va, gente todos. adulta también. No, también. Sí. Pero La creo que el masturbación, joven- la bueno, masturbación también es es algo que fuerte de la mano. no es recomendable, digamos. Cuando sos El pendejo, hacker. bueno, estás caliente porque no la pones, pim pum pam. Pero ¿Esto está después, chequeado? ¿Qué cosa? De todo lo que dijimos, nada. Por la No, duda lo no, decimos. tirate. No es recomendado como si fuera que... No, a ver. no, porque decí vos. No, A ver, Romina. los sexólogos recomiendan la autoexploración, que por Sí. ahí es Pa. diferente que la masturbación. Exacto. a Vos nivel o sea, escuchaste te hablar tocás, del- pero no eyaculás. Romy, esto Porque- No, de... esa es la No. intención. Romy, lo del no-fap, ¿escuchaste de eso? No. Que es como Te sabe el todo. mantener la, El- la eyacu- el no el- masturbarse, sí, sí. como una cosa... Yo lo leí. Tipo el tantra. No. Para ese lado, En pero- el libro de Napoleón Hill habla de eso. la transmutación sexual. ¿Qué es? Exactamente. Porque ¿qué pasa? Esto es lo que hablamos del cerebro de la satisfacción instantánea. Sí. O sea, ¿el cerebro qué quiere? Comida Todo para ya. satisfacción instantánea, droga para satisfacción instantánea, videos a Placer. full, placer, Placer. exactamente. Quiere No eso. quería, no Placer quería decir Es dopamina. placer. Entonces, ¿qué básicamente. hago? O sea, ¿vos te querés hacer la paja? Y boludo, te pones X vídeo, enanos albinos, y ahí tenés, boludo, tenés para no. todo lo. Las categorías tenés, boludo. total, claro. Mundo categoría, No hay tenés manera. todo. No hay Hay, manera. Pero bueno, hay para hacer DDL, boludo. ¿entendés? Mal, mal. O sea, hay para todo. Vos querés buscar. Eso es lo bueno, que hay para todos los gustos. sí. Boludo, entonces, ¿me entendés? Como que no da, boludo. No es bueno, No. no es recomendable para una mente sana. No, de- el hacker nos sacó de Internet la- nos cambió la vida. Qué hijo de puta, caca. Sí, amigo. Entonces, esto de la transmutación sexual es esa energía que vos estás dándole a hacerte la la podés paja, trasladar a literalmente. hacer un, Ahí tenés. hacer mirá. un emprendimiento, ponerle. Es que sin dudas, amigo, es una energía creativa en cierto sentido. Si uno le da otra mirada a solo el placer Igual, de, bueno, de- hay una mujeres energía que creativa. cambian. Sí, Sí, amigo. es verdad, Claro, es verdad. más ritualizado. Para mí Hay se mujeres masturba que más la cambian. mujer A mí que el una hombre. vez- Bueno, Diego sabe No, la historia, se la inchequeable, conté, amigo. no la voy a contar al aire la historia. Apa. Pero me dije, una Que chica la me dijo- cuente, No, que pará. la cuente. No, Ro, contá. No, Dale, no, Ro, no voy a dale. contar porque no. Tengo que pedir permiso. Pero bueno, me dijeron, ¿nunca probaste? No, te juro por Dios que nunca probé. ¿Viste? ¿Qué cosa? ¡Es Perdón. mentira! Pará, está hablando de una historia que está contando de otra persona. No, no, Ah. claro, no. Si yo había No. probado masturbarme alguna vez. Ok. Ah, una Yo le persona dije- te preguntó a vos. Claro, una chica me dijo, no sabés lo que te estás perdiendo. ¿Cómo que no? Lavarropas. Y bueno, de Juega ahí mucho. se me prendió una lamparita. Pero y en dije, tu "Epa, adolescencia hay algo Sí. acá". nunca, en tu adolescencia Nunca. nunca Sí. exploraste. Nunca, te lo juro. ¿No? por Dios que no. No. Y después, bueno, no hizo ¿Está falta. chequeado? Claro. Nunca lo necesité. Es lo que dice. En el baño pinta mucho. Sí, sí. Porque te la vas acá, te la vas allá. Allá te la acariciás. El hombre Ya te sí, la acariciaste. seguramente, pero digo, la Y sí. mujer, Romy, No, yo creo que sí. Y sí. Yo creo que sí. Y De sí, hecho, amigo, no. el o sea, baño sí, y la el paja tema es el, Van de la mano. el ranking para no mí. se puede. es no te baño. dejan hablar. Juega baño. Es el coco. Las chicas. No, no se chicas. puede. Estamos queriendo tener una conversación Sí, Romy y Rosy. constructiva A para ver, la Romy, a ver, comunidad. Romy. Claro. Sigan. ¿Qué querían Pero decir? terminamos en la ducha, No. así ustedes son de esa- No, pero sí, continuemos esto con el tema, que es serio. Ro preguntaba esto, y las mujeres, Sí. ¿no? ¿Sí o no? Sí, es lo mismo, y pasa lo mismo, y existen las mismas adicciones que los hombres, Exacto. está lo mismo. No es que porque sean minas es diferente la masturbación, No, sino que es lo no. mismo. El tema es, no todos, no siempre, pasa exactamente lo mismo. Y Connie Méndez, vuelvo a mi querida y amada Aguante Connie Connie Méndez. Méndez, aguante Connie Méndez, de Metafísica Cristiana, ella lo que plantea es que en un estado muy evolutivo ya el deseo sexual se canaliza en otra cosa. Y de hecho ella plantea
que hay un movimiento, esto vamos a hablar en el programa de Ascenso a la... Mira lo que pone Saquito la de té. foto, después nos saca el aire, pero él también. ¿Por qué la El Mira, esa no la Ah, sabía. mirá, Es mirá. beneficiosa para la salud. Esa. Bueno, Aunque a ver, todavía existen muchos. leer, vamos a leer de todo siempre y... Sí, hay ¿viste? para todos los gustos. Y Claro. hay muchas miradas como pasa La con transmutación es que es lo sexual, mismo búscame, que la Jaca. alimentación. Eso es tremendo. Es lo mismo que la alimentación. Vos tenés todo el team comer Mirá. proteína, animales, súper saludable, súper bueno, y todo el team que te dice en realidad no tanto y te explica por qué. O sea, a ver. O sea que hay grieta en todo. Hay Claro. grieta, hay Bueno, grieta. está bien. Yo cito a Connie Méndez porque a mí, la verdad que lo que dice me encanta, me parece súper profundo. Ella lo que plantea es, hay movimientos pendulares siempre en la humanidad, ¿no? Y ahora hay un movimiento pendular como de mucha procreación, mucha exacerbación de todo lo que es lo sexual y lo que es lo carnal, Claro. pero que en este movimiento pendular se está viniendo un desaparecimiento de todo esto. Como que de hecho ella lo que plantea es, ojo, que con este ascenso a la quinta D y todo lo que está viniendo espiritual y la gente que se está despertando de todo esto, está dejando de lado como el deseo Exacto. sexual, lo está poniendo en otro lado. Bueno, y aparte si está fogoneado tanto esto que decimos de Mirá un vos. bombardeo de porno Mal. y todo, Claro. es como que Todo es después muy la promiscuo. realidad no te alcanza, amigo. Si O vos sea- venís enano, esto, todo aquello, después No cuando vas volvamos a la a- realidad es como que Tremendo. se queda corta. Claro. No, Muy pero hay, loco. Sí. hay mucho Mal. de eso. Yo lo que digo, mi reflexión por lo menos de todo este tema, para mí lo que nos cuesta es buscar esta cosa de ritualizar todo. Volvemos, el alcohol que hablábamos el otro día. No es lo mismo estar todo el día tomando alcohol y demás y descontrolarte que agarrar un whiskycito, una linda charla con Bruni o de cine. No es lo mismo. Claro. Y en el sexo es lo mismo. Si estás todo el día desenfrenado pensando en querer estar y es tu único Ponerla, placer, sí. a tener un encuentro. Romantizarlo ser un poco un poquito. selectivo Sí, también, sí. amigos. No es con cualquiera y porque Es sí. que ahora. Y en todo sí. yo creo, amigo. Sí, Nachín. Es lo que nos cuesta igual. Ahora todo es muy Sí. promiscuo, boludo. O sea, Sí. las pendejas, no es por decir que, viste lo de los viejos, antes todo era campo. Las No, pendejas no, ahora salen con una mini Claro. que se le ve la tanga, las tetas al aire y como que están, o sea, la exposición sexual está ahí, amigo. Está Sí, bueno, Pero no hace acá- falta salir, amigo. Vos agarrás el teléfono y Bueno, te claro, despertás listo, a la no, mañana el teléfono es una cosa y de te loco. aparece un culo para arriba. Pero es es una un cosa. poco- Se No. jugó Hombres también en algoritmo. Instagram. Lo que ¿Cómo? dice. No, no, juega los no, hombres, revisame no, el Aparece, algoritmo. aparece, Yo Ro. busco autos, bueno, hombres también. Sí, aparecen hombres también. Sí, Ah, sí, Antes mirá, era mucho la ¿qué mujer. cosa mirás vos que te aparecen esos? Antes Epa, era epa, mucho epa. la mujer. No, en Ah, TikTok. Lore acá está Ahí se diciendo, ponen a ella le aparecen celos. cosas de planta. En vivo. A mí- ¿Cómo te Lore aparece? le aparece solo. A mí en me TikTok. pone... No, Ah, pará. no hace no la pone. Yo te doy No. mi Claro, Instagram. Lore solo vegetal. No, yo creo lo que dice Lore un poco. Yo Ok. te doy Sí. mi Instagram y te morí de embole. Claro. Es todo... Tampoco la pone. No, yo no digo Nah, nada. mentira, El joda, algoritmo. joda. Dije en TikTok, yo claro, por las dudas. Sí, Ah, TikTok es una cosa de TikTok loco. es- El otro día me sí, apareció tremendo una hombre. piba, TikTok es diferente, es verdad. se le veía todo, Se ve todo, directamente. Algo Bueno, que quería bueno. decir de la procreación que estabas diciendo vos. Procrastinación, Sí. procreación. No, No, procreación. Ok. Algo que me parece muy loco, que siempre lo quise decir, es Decilo, mucho, decilo ahora. veo que la juventud, boludo, o sea, aparte que esto, los pendejos full pagines, mirando todo el día minita, teta, pin, pin, pin. Cuando llega el momento de ponerla, la dejan embarazada a las pibas, Ah, boludo. sí. Y veo Sí, una cosa de que ya cuídense, son por 16 años y ya tienen un pibe, boludo. No, es una locura. 17 años y ya tienen un pibe, loco. Hay que tomar conciencia. Hay que cuidarse. No hay que ser... Y Bueno, las obviamente enfermedades todos, también. todo a su edad, Y pero ahora que hay hablar, las tanta información, enfermedades. nosotros, mi viejo jamás me vino a hablar a mí de sexo. Claro. O sea, te la tiro así, mi viejo yo lo adoro, mi viejo es un grosso, lo tengo allá, el número 1. Pero jamás vino a decirme, che, gordo, mirá que esto es así, esto es asá, jamás. Te voy a Claro. dar otra otra Ro. cara de esa moneda Sí. que es muy interesante. Cuando yo tenía más o menos, 18 años, por ahí, mi mamá trabajaba en una fundación que trabajaba con chicos de zonas muy precarias de esa edad, ¿no? Adolescentes. Ella trabajaba en todo lo que era la incorporación a la sociedad, laburo, y trabajaba con terapias de chicas, ¿no? De adolescentes que venían con determinadas problemáticas, gestión emocional y demás. Y algo que pasaba, que esto no tiene que ver con la falta de conocimiento, sino con esto de la gestión emocional, era cuando se peleaban con su pareja, la forma de hacerlo quedarse o la forma de retener esa pareja era voy a quedar embarazada. Y esto era un patrón común. Claro. Y era un patrón común a los 15, a los 16, a los 17 años. Igual eso sigue pasando, Romy. A eso iba, ¿no? La otra cara de esa moneda, que a veces no es solo desinformación, sino que hay todo un laburo previo. Aparte que los pibes se piensan que, loco, quedan embarazados los pendejos,
y no se tienen idea todo lo que se viene. Claro. No tienen idea cómo se les No. corta la carrera, se te corta la vida completa. Tenés A que ver, hacer cargo de un también- ser viviente. Ojo que Terminan siendo pero las una abuelas muchas veces cuidado, las amigo, criadoras. yo mi sensación, porque esto que decimos de los sesgos de confirmación, cuando uno está convencido de algo, va a ver todo lo que le confirma eso. Claro. Yo entiendo este punto de los pibitos que no tienen conciencia, que garchan y tienen pibes así como si fuera todo. Pero también, ojo, yo estoy viendo gente joven como que dice, no quiero tener hijos. Ah, yo No- tengo muchos Sí. casos. Ojo con eso. Muchos. ¿Me Mi entendés, hermano. amigo, que Sí, dice? igual Ahí tenés. por ahí Mi una hermano. clase social más baja me refiero. Puede De ser, que no sé si es una cuestión de clases, pero lo veo mucho en los barrios. No, eso puede ser, de que amigo, puede ser, pero 17 años, dos Una pibes. clase. Pero el mundo, digamos, Sí. porque también hay, sí, acá tenemos un tema de la macroeconomía, Sí. que hay mucha gente en situación muy complicada y todo, pero yo digo, para mí está apareciendo como gente joven como que dice, no quiero traer un Mi hermano pibe se a este separó mundo de que la es una pareja. mierda, como medio Sí, depresivo, sí, sí. flogger, no sé qué son. Igual la macroeconomía no es lo que te digamos, te limita, no, pero Bruni amigo. dice la gente que está en una posición Sí, pero muy hoy vas a una vulnerable, salita de puede primeros ser. auxilios Ah, claro, y te ahí dan sí. una bolsa de preservativo. Tampoco es que, Sí. o sea, si te querés cuidar. Ve menos Lore, acá tenemos un testimonio. Claro. Mundo docencia. Y van Eso con la quiere panza. decir, quizás, Lore, mundo docencia, empezaron a tener que lo conciencia. Qué compartimos fuerte. fuera de aire. Acá la tenemos a Lore, que es docente. Bueno, mi hermana es docente y me ha contado historias heavy metal también de los chicos, de sus situaciones. Es tremendo. Para también. mañana le podemos preguntar algunas cositas. Lo que es el docente Sí. y cómo la vive, amigo, Sí, porque no sí, es sí. solo... Acá lo único, a lo que iba con esto es que tienen que darse cuenta, date cuenta que, loco, ponete un preservativo, viejo, no solamente Es lo por mejor. por un pibito, sino No, por las alguna enfermedad de enfermedades, transmisión contagios. sexual, por cualquier Claro. cosa que... Tomar conciencia. Aparte que no es, vas, la ponés y listo. Los pendejos están todos, veo que están todo el día atrás de eso, ¿entendés? Está esto de la pastilla Como- del día después, todos los También. métodos Claro, no, anticonceptivos pero sí, así es medio tremendo. O farmacéuticos. sea, hay que tomar Sí. conciencia. Primero preparate, loco, termina el secundario. Parece una pelotudez, digamos. No, que Pueden tampoco ir en vamos a decir. conjunto, Bruni, porque Sí. cualquiera va a querer pasar por la experiencia sexual y yo no lo veo como algo malo. Lo veo que no haya conciencia con respecto a la responsabilidad del acto. ¿me Mirá. entendés? Sí, total. Vamos Mirá por ahí. total. Qué serio me puse. Mi doctor te No. diría, todos pasamos por esa. ¿no? El doctor Totalmente. Martínez. El Mirá, doctor mirá la Martínez. falta Qué crack de el doctor. información, Todos pasamos cómo por nos eso. atraviesa ahora. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la pastilla del día después? ¿Qué hace? ¿Qué saben? No es un método anticonceptivo, me Rompe parece. la unión. ¿Qué cosa? La unión de la casita con el cosito. ¿Vos? No tengo idea, la farmacodinamia. No, yo no ¿Qué sé. es? ¿Para No, qué no. sirve? No sé, Bruni. Sé Para que no es un, frenarlo. sé que no es un método Lore. anticonceptivo. Embarazo, pero no sé qué. ¿Qué es entonces? Va por ahí. Ojo Lore, está alta Lore. Va por ahí, va por ahí. Se escucha, Lore. Para. Es como que al eyacular dentro del útero, esa pastilla lo que hace es acidificar más ese Ujú. ambiente que para los espermatozoides es como no está bueno y mueren. Claro. Wow. Y Ah. también evita la ovulación. O sea, tiene una doble hormonal. Si vos ya ovulaste y no se dio que los espermas... No sirve. O sea, hay un momento Ah, en o que sea, no sirve. puede Hay otro fallar, momento como decía que Tuzán. sí. Claro, puede fallar, pero no funciona esto de... O sea, lo que hace es evita la ovulación. O sea, si vos no ovulaste, no ovulás. Perfecto, genial. Tiene un componente de pH, tiene un componente de que genera un ambiente nocivo, entonces por ahí no llega. Pero puede fallar, pero mirá cómo somos adultos, estamos acá hablando y no sabemos, entonces la información no llega bien. 100% de acuerdo, No, Romy. no es culpa de los Y otra de pibes. las cosas es que las chicas lo toman como un anticonceptivo Sí. y si se lee en la caja dice que no se puede tomar más de 3 pastillas en el año. Exactamente. Porque no es un método anticonceptivo, Bueno, pero es si, de emergencia. si vamos al caso en todo, yo creo, porque se toma ibuprofeno, se toma como si fueran caramelitos sus, tenemos una tendencia a automedicarnos, por decir una manera, y a agarrar cualquier cosa y decir tiki. Es cualquiera como todo. La parte hormonal, ¿no? Sí. Sí, pero ojo que relativizamos tomarte un ibuprofeno como si fuera no pasa nada, y de hecho si te pongo un Claro. video te muestra un montón de Sí, cuestiones que te no, va yo no estoy acidificando de todo lo que acuerdo te tomas con eso, antiácido y lo Sí, tomamos sí. como si está todo bien. Sí. No, coincido Claro. lo que dice Romy, Sí, no sí, tenemos sí. idea y es como Tenemos dale idea. tuki. Si Sí. no tenés una pareja estable y querés andar picando como un picaflor, ponete un forrito, papu, cuidate, sé consciente. Si tenés una pareja estable y no te querés cuidar, comprate una pastilla anticonceptiva. Las pastillas anticonceptivas hay gratuitas que te las dan en cualquier salita, y si no, pagá unas, compralas y tener relaciones sexuales con tu pareja.
Hacete la vasectomía de Ahora, adulto también, ¿no? y está el tema de la... ¿Cómo se llama lo de las chicas? No es de... El DIU. las trompas. ligación de ligarte las Eso trompas. también es como una Sí, cosa sí, eso se definitiva. hace un montón. Debe haber sido mamá, ¿no? Sí, se hace un montón. Sí. Muchas No, mujeres se bueno. lo hacen en el último, tipo, tienen el Y ya último fue. bebé y ya está. Pero yo tengo un amigo de Fer que lo vamos a traer, que es un empresario, o sea, que la verdad es un capo, Jorge, lo vamos a traer, que él se hizo la vasectomía. No tiene Como ningún Ronaldo. problema. Es que él te lo dicho, ella fue papá y yo ya fui papá, Claro, ya está, sí. o sea, Está listo. Y listo. Y más de, ya en una Te determinada quedás ahí edad. con una escopeta de bala de salva. Claro. Pero sabes que tenés una determinada edad. Tirá tenés- tiros, pero no, no. se puede volver Amortizó más todo para en atrás. forro. No, hay un punto donde hay una posibilidad de revertirlo, pero no sé bien técnicamente cómo es. Es como, imagínate que es como una. Como un unas nudito, bombillitas que claro. tomás, el jugo, bueno, ligan, haces un nudo y cuando vos lo querés sacar queda todo. Claro, Ahí hay como no un pasa porcentaje, o sea, pero Ah. hacé de cuenta que es para Pero siempre, sale pero ante la- emergencias podés probar Si son volver. hábiles, Sí, sí. sí. Si son hábiles, salen. Pero si vos te lo Tremendo. haces a Eso los sale. 50. Acá quieren saber si sale o Sí, no pero sale. se dice. Sí, Eyaculando. Sí, seguís, Sí, seguís. Eso sí. Claro. Claro, no. Claro. O sea, para, No, pero para sí. hablarlo Y a en nivel, términos. hablamos no, de esto de decilo vos, porque no desconocimiento total. Te dicen, anda y Lácteo hacételo, sigue no saliendo. tiene letra chica. Claro. A nivel fisiológico, ¿puede traerte alguna complicación? Porque ¿viste? Ahora se ponen las tetas a las mujeres y tiene su... Hay también hater de eso, que genera un quilombo. A ver, mama. seguramente, a ver, todo lo que no es Hablemos sin natural, saber. Hola. Sí, sí, total. todo lo que no es natural, seguramente Algo- en algún punto debe ocurrir. Algo, ¿no? como te dicen el apendicitis, ¿viste? Te sacan el apéndice como si fuera, está todo bien y por ahí algo te hace. Bueno, No tan pasa que- copado, boludo. Claro, No produce espermatozoides, Claro. sí produce semen, o sea, eyacular vas a eyacular, Claro. Claro. sin espermatozoides. Lore lo recomienda, Claro. Está bueno. esa práctica Y después que la testosterona, que es la hormona del del hombre. vas a seguir segregándola. Porque, por ejemplo, Claro. las pastillas anticonceptivas es toda la parte de los estrógenos de la mujer. A y las te chicas hacen no un le hacen quilombito. tan bien. No Yo está me tan acuerdo que bueno mi eso. expareja No está bueno. durante Mi hermana- muchos años nos cuidamos nosotros con pastillas anticonceptivas. Y bueno, me acuerdo que había ido a su ginecólogo. Encima era una pastilla que salía carísima. Sí, Jasmine, Siempre fue, Jasmine. sí. Sí, es reconocida. Sí, Sí. o sea, la consumió durante mucho tiempo. Y eso no sé qué mierda le había hecho en su. La menstruación. Sí, le va Sí, cambiando. algo- Recomiendan cortarla. Exacto. Llegó un cierto momento que el periodo. ginecólogo le dijo, che, amiga querida, Capaz cortá ya un nunca la poquito con la cortó. pasti porque Claro. esto te está Te haciendo sale en mal. bigote, algo te ha pasado. Claro, ¿no? Claro. Algo. Estás Te tenés que mutando. tomar el tiempito, después volvés. Claro. Claro. Sí. Es un papiro. Tiene más Claro. letra chica que letra. Claro, o sea, una tremendo. cosa No, que- yo nunca tomé. gracias. No, Tremendo, no. amigo. Yo tomé cuando era muy joven. A ojímetro. Pero no, es que. El ojímetro es peligroso. Sí. Igual hay una cosa que a mí me pasó, a mí me pasó siendo adolescente, cuando vos realmente tenés muy en claro lo que, yo digo que el laburo es previo, ¿no? Yo creo que si vos querés hacer un bien a la humanidad, en Sí. vez de repartir pastillas o preservativos, andá a los nenitos y empezá a hacerles no el laburo previo, Claro. trabajar con esas mamás, con esas familias, porque yo me acuerdo el cagazo o sea, como que era la pastilla, el preservativo, era todo junto, porque yo me moría. Era casi que te daban ganas de no hacer nada, porque me llegaba a pasar algo, yo no. Es la conciencia de esto puede pasar. Claro. Claro. La recontra Hablar con tenés la nuestros conciencia. hijos. Claro. Yo me acuerdo del SIDA. Cuando yo era también. chico, era Uf. como te morís. No era, ahora amigo se controla todo eso, obviamente. Sí, Es igual una enfermedad es- heavy, pero todavía se no puede hay cura, manejar. Era digamos. te morís. En la época del como el De Freddy. el de pico, Freddie Mercury. claro, Ujú. tipo 90 y Sí. corto y era como tremendo. ¿no? Sí, pero Rosy, Tremendo. ¿tenemos mensajes? Sí, tenemos mensajitos. Distribuidora NOF Zona Oeste. Hola, Bruno. Apa. Hola, Hola, Brisa. reina, ¿todo bien? Para ella tenemos también... nos contestó Mirta. Dice, no, nos pone Mirta. Si querés, te vendo cajas de cartón corrugado. Jajaja, pone. O te llevo una de obsequio. O sea que pasta flor. Bueno, vamos. Pastafrola no. Ya tenemos, Para Becky. ya tenemos ahí un regalito, gracias. Mundo Mirta. Cajita, Mundo Caja de Cartón. Mundo Caja. Qué lindo que nos Mirta. sigan emprendedores de todas las ramas, porque acá hay Mirta- para hacer. Sí. Mirta es emprendedora. Mirta, emprendedora. escúchame, si estás viendo todavía, si estás ahí dando vueltas, sos emprendedora y querés participar del reality El Emprendedor, no Claro. solamente nos tenés que seguir, estar suscripta, sino compartí el canal con todas las personas que conozcas, con todas las personas que quieras compartirlo en tus redes, con tus amigos, con quien sea, porque cuando lleguemos a
100.000 suscriptores. Vamos a lanzar el reality del emprendedor, que es un reality que te va a cambiar la vida. Y sos emprendedor, emprendedora, tenés un proyecto, tenés ganas de crecer, de potenciarte, de que ese proyecto llegue mucho más. Por ahí estás trabado con algo y o tenés una super idea y no sabes por dónde empezar. Esta es tu oportunidad para cambiar tu vida, concursar en el reality del emprendedor, a ver un Exacto. jurado, vamos a darte herramientas para que te puedas desarrollar como emprendedor y que tengas éxito. Los Claro, chicos, va a haber un No, acompañamiento también en esto del ganador. No es que solamente se va a llevar los 10 palos. te acabo de sino hacer que- un recorte para las redes que Sí, te Gastón, por favor, ahí tenés. ¿Dónde estés? Ahí lo ¿Dónde tenés, estés, papá, te lo tiramos en Dale, vivo. amigo. Tremendo. Así que va a haber un acompañamiento del ganador. No es que va a haber todo un trabajo detrás para que ese negocio Prospere. prospere. Exacto, Bien, exacto. me encanta. Bueno, Estamos- esto, amigo, hablando de asesoramiento, acá la idea es, por ejemplo, que la tenemos a Lore, que justo estuvimos hablando un poco de su Le proyecto. podemos dar del potencial micrófono a que Lore. tiene. ¿Y por qué Lore? Ah, Acércate mañana. ahí, Lore. Lore, guarda las Lore. cosas, No Lore. salís en cámara, Lore, solo el micrófono. Pero bueno, no, un poquito eso, queremos ayudarla, asesorarla y todo, y que sirva también para otros que estén en esa situación, Sí. que quieren Mucho que tienen potencial un proyecto que- hermoso con que por ahí les falta ese paso de monetizarlo, que es fundamental, amigo. Porque en Es difícil definitiva, ganar plata con lo que te gusta. Eso. Va, difícil. Tenés que tener varias herramientas. Yo qué sé, ponele que yo vivo de mi negocio ya hace 4 años. Yo medio que tuve la suerte, digo, bueno, cuando me encontré con Dieguito, él medio como me tiró una fórmula, amigo. Digamos, la posta, digamos, como que vino y me dijo, che, amigo, ¿por qué no haces esto? Pim, una página www, todo lo que es venta en línea. En ese momento venía la venta en línea. ¿Por qué no te fijás con los productos? Y el chabón como que me tiró un centro para al pecho, cabecea y metela, ¿entendés? Como que... Sí, total. Y a veces no todos tienen la posibilidad de que te digan, che, boludo, ¿por qué no empezás a ver que en el país somos 45 millones y que le podés vender, con Eso que es le tremendo. vendas a 100 de todo el país y podés hacer una diferencia, ¿entendés? Entonces, ahí como que ese centro yo lo pude agarrar y intenté, digamos, hacer lo que... Bueno, Medio una Tremendo. fórmula, Eso no es pero suerte. después tenés que... No, eso una no es suerte, bendición. porque vos pensás, esa información está disponible. En realidad ahí eras vos que pudiste agarrar ese centro, porque Claro. eso Sí. seguramente, como hablamos otro día, se lo decís a alguien que no está preparado para recibirlo y que no está en el momento justo para escucharlo, y no lo va a agarrar el centro. sí, Es después verdad, ¿no? también la decisión de irte de donde estás y jugártela, un poco la intuición, Romy, que Claro. hablábamos siempre, decir, che, la Siempre. intuición, ¿qué onda la intuición? Intuición. Sí. Y en ese Nos quedamos momento Igual, yo si la la- sentí. Cambios. igual esto se ve reflejado en las charlas que uno va teniendo con las personas. Vos hablas con muchas personas y la gran mayoría está insatisfecha con lo que está haciendo, no está contento con el laburo que tiene, o está contento con el laburo, pero lo que le entra de guita no va. ¿Me entendés? Hay un conjunto de cosas. Después sí, no todos están receptivos y capaz no están en el momento también. ¿Entendés? Si estás con mucha necesidad económica, por ahí no te estás dando el lugar para poder pensar en algún proyecto nuevo. Eso es lo que yo detecto y veo. Y está el miedo instalado en el, che, y si fallo, che, y si esto. Y es muy probable de que falles una vez, dos, pero si perseverás en eso, seguramente en algún momento vas a dar un... Pará, loco, ¿Te gustó, loco? Sí, papá. No, está alto, no, está pero alto. esto lo hablamos siempre con Nachito, siempre hemos muchas charlas de este estilo y nada, a mí creo que a Nachito también lo pongo a él porque son charlas que hemos tenido juntos, siempre que vemos que una persona de estas que mediante este humilde mensaje, ¿no? Que uno aprendió, que desarrolló, su vida puede estar siendo transformada, es tremendo, ¿entendés? Porque empieza a disfrutar más de su tiempo, su economía Sí. empieza a cambiar. Le cambia la cabeza pensando de que, Exacto, de cambia que hay, todo. hay una posibilidad. Cambia ¿entendés? todo. Hay una posibilidad. No todo es malo, ni siempre tenés que vivir en escasez. O Eso es vivir en el mentira. 3D todo el tiempo. No, pero eso es una mentira que está instalada, que nos generamos nosotros mismos a veces, ¿entendés? De creer que no se puede, de que no voy a poder, no esto, sí vas a poder. ¿Por qué no vas a poder? Vos siempre tenés que mirar, ¿por qué aquel llegó? ¿Entendés? Siempre con buenos ojos, pero ¿por qué aquel llegó? ¿Y yo no voy a llegar? Sí, voy a Ujú, llegar. Tal cual, Es el totalmente. tema de Eso ni Eso ni superación. hablar. Tremendo el mensajito que tenemos. A También. ver. Dicen, no sé quién es la chica. Distribuidora, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que es ¿Verdad? Ceci y Juan. Sí. Sí. Son Ceci ellos. Ahí y está, Juan, les Ceci, mando un abrazo Ceci. grande, Ceci y que Juan. son clientes nuestros. Ahora, Sí. bueno, ellos están con Me otras suena. marcas también, pero también han comprado Bekimi y bueno. lo Le trabajan. mandamos un Oeste. saludo grande. Ceci Son unos nos dice- grosos. Ceci, una grosa. Nos dice, por la pandemia, así arrancamos con Juan.
Bruno, ¿te acordás que nosotros teníamos la distri en el living de casa? Bueno, Sí, hace me 20 acuerdo. días abrimos un local. Gracias a Dios vamos muy bien. Vamos, Épico. los Un aplauso felicito. La para- primera vez que fui a vamos. verla a Ceci y a Juan, que le fui a vender Qué Bequim, ellos están en Zona Pontevedra. zona oeste, oeste. bastante lejos. Me acuerdo que era bastante lejos. Fuimos con mi hermano Petu y ellos tenían, sí, en su casa, en el living, la distribuidora y nada. Me bueno. pone muy contento porque son muy buena gente, los Qué dos. Sí, creciendo. Juan es policía también, me sentí muy identificado porque también es policía, no sé si se habrá ido o sigue, pero como que era una apuesta muy grosa y nada, me alegra que les esté yendo bien. Qué bueno. Sí. Cuando Los dijo queremos. el living de mi casa, me hizo acordar cuando arranqué yo, que Sí, me tal levantaba a la mañana y viste, tenía que estar esquivando las cajas Igual que de nosotros. productos para poder, no sé, desayunar. Qué Y lindo. esos procesos son divinos, porque después viene esto, viste, que alquilás el local, empezás a crecer y a seguir metiéndole, no bajarle Sí, los sí, brazos sí. nunca. Eso Me 100%. Y algo que hablábamos fuera de aire, el tema de hacer siempre lo mismo y pretender resultados diferentes. Para mí, eso que dicen, eso es locura, lo decía Einstein, Sí. bueno, un par de grosos de eso. Ahí hay un tema también, porque a veces es como que queremos que las cosas cambien, pero no ajustamos nada, no cambiamos y más. Entonces el primer diagnóstico está ahí. Y después para mí, cada caso es diferente. Hablamos el otro día de la amiga de Rosy, que tiene un trabajo que no le gusta, cobra poco. Romy. Romy, sí. Exacto, de Romy, que le mandamos un beso. Esperemos que mande el telegrama. La vamos a presionar ahí. Vamos, Sí, yo Está en la Romy. municipalidad. Ya quiero que deje. Cada caso es diferente y también hay que entender que es todo más gradual. Yo voy a romper mucho las bolas con eso, porque no es, a ver, Bruni ya tenía un potencial, él lo vio, le explicó y salió, pero a veces necesitas hacer pasos previos, Tal cual. conseguir el mismo ingreso con un trabajo que te agrade un poco Exacto. más. Esa parte que nos cuesta tanto amigarnos y es recontra necesaria, de ir progresivamente avanzando. Pero todo nace si te das cuenta que tenés que Date empezar cuenta. Date cuenta. Claro. Date cuenta. Tenés que empezar a hacer ciertos ajustes. Hablábamos ahora con Lore de delegar. Si no puedo delegar. Cada caso es diferente, pero la raíz es esa. No querés modificar nada, pero no te gusta lo que pasa. Claro, Y de- aprender, ahí estás hasta las pelotas. aprender a Claro. tener paciencia, Nachito. Cuesta 100%. Porque el delegar. proceso es tremendo. Cuesta delegar a los emprendedores que por ahí ya están en un lugar, esto también para Lore, ¿no? A los emprendedores que por ahí ya están en un paso más, ¿no? Ahí ¿Qué nos voy. pasa? Eso también se aprende gradualmente, porque si vos querés arrancar y delegar, Dieguito lo habla mucho, ya está Sí. complicado, porque en realidad el impulso del emprendimiento te tiene que llevar a delegar. Vos no podés de la nada, ya quiero tener 7 empleados, todo, porque no No, hay manera de sostener claro. eso. Pero después llega un momento, de nuevo, gradualmente, que tenés que empezar a delegar porque te volvés loco. Hablamos Y sí. las redes, la logística, la entrega, responder las preguntas. O sea, tenés que buscar eso que, como hablamos, Dieguito, son los buenos problemas. Hay buenos problemas y malos problemas, que eso también Bien, cuesta qué identificar, que es lindo un buen eso. problema. Sí. Habría que determinar que es un problema también. Sí, exacto. Eso lo vamos a decir en la fila de la hacha. Pero ese es un buen problema. Tu organización, tu emprendimiento, lo que sea, te está pidiendo que delegues un poco, que te organices Bueno, y demás. eso de los problemas, Einstein diría que no existen, porque en realidad se generan un paradigma y como tenés que cambiar de paradigma para resolverlo, el paradigma no existe más. Entonces los Interesante. problemas no se resuelven, sino que se disuelven. O sea, es como que llega un momento en el que si lo puedo resolver, no es un problema. Sí. Claro. Y si no lo puedo resolver es porque estoy quedándome en el mismo lugar donde se generó el problema. Entonces, Claro. en realidad, digamos, el problema soy yo. No El problema es cómo ves el problema, dicen unos. Claro, exactamente. Ahí también tenemos una frase. De sobrecito de azúcar. Me la autodigo yo mismo ya la cortina, Sí, pero es real, amigo. sí, El problema es cómo total. es el problema. Claro. Sí, Total. el precio del principio es un precio que hay que pagar, ¿no? A veces, muchas veces te toca hacer el emprendedor Todo. pulpo. ¿No? Claro. Que contestás el mail, armás, ponés cinta, atendés un llamado, estás a fondo. Y bueno, eso es lo que te... Nadie va a poner tanta energía como uno en un proyecto cuando lo estás iniciando, ¿entendés? Sí. Después eso Claro. se Total. va como Eso, amigo, igual cuesta ramificando. porque algunos te dicen como que les cuesta más trabajar para ellos mismos que para un tercero y que no se pueden ordenar, que los tiempos... Eso me ha pasado que Sí. me comentan, amigo. Eso es Sí, muy amigo, común. Es pero tremendo, creo vos que decís- pasa más por el tema creo que pasa más por el tema de la incertidumbre que realmente por lo que tienen que hacer. Sí. No todos están para mí preparados emocionalmente y psicológicamente Total. para no saber qué es lo que va a suceder mañana. Porque nosotros, a ver, está bien, hoy tenemos Bequín, tenemos un montón de proyectos, todo, pero la realidad es que la vaca atada no la tiene nadie. O sea, No, tenemos No, que... total. Tenemos Total. que seguir empujando y esa incertidumbre la tenemos, porque mañana el viernes, no sé, suponete ahí tengo un mes que no se vende Sí. y con Nachito tenemos que defender lo que hicimos, lo tenemos que defender nosotros. Claro, Y en exacto. realidad no sabemos nunca qué es lo que va a pasar. Mm. Esa es la diferencia Total, entre el amigo. emprendedor y el empleado. Que Claro. bueno, por eso mucha gente se da la cabeza contra la pared, porque bueno,
Se piensa que porque laburás para vos. Tenés que trabajar se termina más muchas ahí. Sí, veces. hay que Claro. trabajar el doble. Esa es la parte- sinceramente. sí. Y hay Esa que prepararse el doble y hay que escuchar, leer, escuchar a otros, utilizar Amigo, el mirá, ejemplo. se me Sí. vino algo a la cabeza que es importante. Con tu capacidad, seguramente vas a transitar toda la primera parte del emprendedurismo o lo que hagas. Está bien, pero va a llegar un momento que vas a necesitar ramificar eso con gente que esté hasta capaz más capacitada que vos. Es importante eso, con quién te rodeas también, a quién pones Eso es en clave, el grupo de amigo. trabajo. Claro. Totalmente. Si vos ¿Me querés entendés? seguir como esto, que es como la analogía del videojuego, ¿viste? Nivel 1, 2, 3, 3. Si querés Llega seguir un momento subiendo, que y sí. sí o sí necesitas gente para poder seguir creciendo. Y si vos estás cerrado en que no querés delegar en absolutamente nada, en realidad no es... Hay un techo ahí que. Claro, es una limitación propia que te estás poniendo, ¿me entendés? Claro. Y después O sea- hay algunos casos, no todo es igual, pero está la cosa de sentirse como imprescindible, te da como cierta seguridad, te da como cierto control. Entonces, Claro, ¿viste? nadie Todo lo hago va a hacer como lo haces nadie vos. lo hace Mirá, como yo, acá la tenemos miro a Lore, un- nadie lo hace como yo. Entonces, guarda con eso también, porque en realidad es al revés. Claro. Vos tenés que hacerte lo más imprescindible que sea para generar una unidad de negocio que funcione, Claro. que camine, después generas otra. Bueno, ¿viste? Y otra y otra. Mira, como acá cadenas. tenemos un mensaje Perdóname. que. A ver, perdón, ¿Viste? no. ¿Viste? Bueno, Nachito, nosotros que consumimos en un tiempo al Máster Muñoz. El que Máster es un- Muñoz, a mí me gusta. Es un tipo de coach mexicano. Sí. Él decía que un día llegó a la empresa y le habían sacado su oficina. Opa. ¿Me entendés? Y el chabón dijo, che, ¿pero qué pasa? Nosotros nunca tuvimos oficina, No, por lo menos nosotros estamos nunca, bien. bueno, en eso estamos bien. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que por ahí en un momento la empresa no te necesite tanto físicamente y no significa de que perdiste el control de todo, al No, contrario. claro. Es que un buen negocio que funciona bien es aquel que no requiere de que uno esté constantemente. Lo lograste. ahí. Eso, sería. amigo, cuesta un montón. Lo lograste. Y lo Pero logró el yo chabón, considero como que es por llegaste ahí. a ese lugar Si y- vos Es me que los primeros años son clave, hay que hacer un esfuerzo muy grosso. Yo te hablo Sí. de mi experiencia, lo que yo hice como distribuidor. Cuando yo arranqué estaba todo el tiempo mandando mensajes a full, o sea, estaba 24 horas con el teléfono tratando de captar clientes, fui captando clientes. Hoy en día, no te digo que me llueven los pedidos y estoy sobrado, pero hice una cantidad de clientes que me permite sobrevivir y que mi negocio se siga manteniendo y siga creciendo y sigo ganando clientes y sigo vendiendo, pero bueno, el primer año, el segundo año estaba cenando y tenía el celular acá, Claro. tenía una videollamada, o sea, digamos como que hay Claro, un laburito claro. para hacer al Obvio. principio. Lograste Sí. dos cosas. Lograste Gané mucho tiempo, dos independencias. La independencia en el tiempo, que puedes manejar tu Sí. tiempo y hacer lo que relativamente tenés ganas. Sí. Siempre con una coherencia. Y después ganaste también en la parte financiera. Sí, Porque, mucho más. Hoy capaz Sí. la limitación de lo que querés ganar está más en vos que en lo que en Sí. el exterior, digamos. Sí, total. Por eso total. esto que hablábamos de esto de los pasos graduales, que a veces de nuevo encontré mi pasión, que es cantar, no sé, mantras de no sé qué, y voy a ir por eso. A veces está buenísimo buscar, indagar y todo, pero uno puede empezar de una manera más convencional. Me pongo como Bruno y se puso su distribuidora, ya le está yendo bien, ya empieza a mejorar su economía y ahora por ahí, siempre lo decimos, Bruno tiene un don para esto, para comunicar, es un chabón muy carismático, lo decimos todo, estamos todos de acuerdo. Él ya encontró que algo hay acá, entonces él tiene ese tiempo para empezar acá y nosotros acá estamos convencidos que lo vamos a monetizar. Claro, obvio Claro. que sí. Y Obvio Bruni que va sí. a ganar dinero de esto complementar. Entonces fue ¿Sabes? todo un paso. ¿Sabes cuál de- es la clave de esto que decías de cantar los mantras? Todo el servicio. O sea, si vos vas a Sí, hacer sí. algo, el propósito tiene que ver con el servicio. Y el servicio es monetizable siempre, porque hay un otro que lo está necesitando. Total. Cuando vos estás, voy a cantar mantras a la luna no requiere tu servicio de Claro. cantar mantras. O sea, ¿a quién le voy a Vamos a cantar hablar del mantras? Ikigai. ¿Quién lo Es tema esencial. Yo tenía Épico un ese programa. tema. Y guarda con los yo ponjas que tenía saben mucho. Un programa japonés. digital llamado Encuentra tu Ikigai, que tengo un Estamos ebook. medio afuera nosotros de No, el Ikigai. Ikigai, ¿Qué es? para decirlo rápido, es como lo que te gusta, lo que haces bien, lo que te apasiona y lo que monetizás, digamos, lo que te da guita. Lo que el mundo necesita y lo que el mundo te puede pagar, claro. Exacto. Entonces, como conjugar todo eso. Me encanta, soy Hay bueno. mensajes, hay mensajes. Sí, hay mensajitos. Perdón. Laura Caro nos habla y nos dice, no es ver el problema como tal, sino ver la posibilidad que tienes para resolver y estar agradecido. Exacto. 1, Bien. tener la capacidad de encontrar esa solución. 2, ser agradecido por tener los medios y la experiencia para resolverlo. Grosa, Excelente. Laura. Le contestan, No. le Sí, contestan. sí, tal cual le contesta. Y hay una cosa. hay Buenas una tardes, cosa- me encanta el programa, los veo desde Weston, Florida. Esta, ¿En serio? de Florida. Sí, Bien. esta es mi amiga Lau, Ah, bueno, que hoy va a estar Lau. en el... Lau.
Bueno, no pero pudimos pudo. coordinar, no lo pudimos coordinar, pero hoy va a estar bien. choque cultural Bueno. para que no se... Ay, hablando de eso, es el ojalá. cumpleaños de mi primo Josué, que está en Miami, bien. que salió el otro día. No que... puede volver a salir Josué. Sí, Está lo con vamos la a volver a cripto. sacar, lo vamos a volver a sacar Muy porque, feliz cumple, bueno, ya Brian. solucionamos el problema que había del retorno. Sí. Y bueno, vamos a tratar de que salga de vuelta Josu desde sí, Miami, sí. que se va a Aspen en Es verdad. noviembre. Ahora se iba. Viaja a Aspen, así que vamos a tener como un personaje desde Aspen. Es genial. Excelente. genial. No, Ay, yo quería bueno, decir no. algo más con respecto a Sí, los emprendedores que estábamos hablando de cómo se inicia y demás. Que muchas veces en el principio de cuando estamos emprendiendo tenemos muchos momentos que el estima nos baja y nos sube, ¿no? Y quiero recalcar un punto de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es siempre pensar con el fin, ¿entendés? Pensando en el final. El faro. Pensando- El faro ahí. Claro, ¿dónde quiero foco, llegar? ¿Entendés? Claro. No pensar en el el proceso. momento. El proceso hay que transitarlo. Siempre lo hablamos del escalón 1, de la escalera al 16. No se puede pasar de un salto o a la mitad. Hay que ir transitándolo. Cada uno tiene su magia y su proceso, ¿entendés? Sí. Entonces siempre pensar con lo que quiero conseguir, el final. Porque si pienso automáticamente en el corto plazo, y muy probablemente me frustre, porque te van a pasar situaciones. Claro, sí, constantemente vamos resolviendo y van apareciendo situaciones Totalmente. nuevas en torno al emprendimiento que cada uno desarrolla, ¿no? Y después para mí un Eh, enfoque bueno de lo que sería lo que llamamos problema, que muchas veces son situaciones a resolver, problema, tragedia, Sí. como que hay que medio ponerle categoría, pero a veces es como que tu realidad te está diciendo que tenés que hacer ciertas cuestiones, y eso es lo que Sí. llamamos problema, ya Mm. sea en tu finanza, en tu salud, en tus Ujú. vínculos. Entonces, volvemos, vamos a la queja, dramatizar, y no estamos viendo eso, porque te va a seguir pasando, esa es la mala noticia, digamos. Claro, Porque si medio que tomás tenés nota y que decís, resolverla. acá me estaría sucediendo Actuar. esto. Claro, siempre hablamos de la zona de control, de lo que está dentro de la posibilidad que vos acciones para corregirlo. Claro. Si el dólar se fue a la mierda, lo hablamos, eso después hablamos para Sí, final. bueno, Lore que está acá, que yo Lore. le decía hoy, Lore que está acá, la tomamos como ejemplo. Es una mina que tiene una cantidad de seguidores tremendos en las redes. Y Capítulo verde para capítulo verde, para quienes no sepan, síganla. Y me parece una beta muy linda para expandir esa cantidad de clientes que tiene y poder hacer no sé, unas Sí. ventas ahí. Ustedes, Sí, me, sí, cargan, sí, sí, ustedes sí. me cargan que soy el hombre monetización, pero Sí. yo cuando la vi, ¿no? Y empezó a contarme todo lo que Ahí hace está. y eso. Y en un momento Lore da un ejemplo, dice, che, y si sacan esa ruleta para que ven. Y viste, Lore, que vos sabés vender. Es Porque la me decía el mujer tema de la monetización, venta. ahí están las ¿Entendés? redes. Tiene un potencial tremendo. Capítulo verde. Ahí está Es Lore. tremendo, Lore. Y aparte Qué que, linda, bueno, Lore, con un conchito. enseña un montón de cosas con respecto a huertas y... ¿Cómo Es transformé tremendo. este espacio en una huerta? Claro, o Muy sea, bien, ella, yo lo que le decía yo Tremendo. era que ella ya está casi, está a un pasito, o sea, con todos los seguidores que tiene. Es difícil En el llegar, videojuego está alto, Lore. o sea, es Sí. difícil llegar Sí, en sí, el sí, nivel sí, que está Lore, Claro, eso estamos bueno, todos de acuerdo. Sí, obvio. Es difícil llegar a ese nivel, pero vos fijate cómo a ella ve como un freno esto que le está pasando, decir, che, boludo, no puedo monetizar Para todos mí- los seguidores que tengo, no sé, ven yo lo que haría. Para mí está... Bueno, Yo no entiendo esto, por qué no tenemos, una Lore, cosa. el kit de huerta, capítulo verde. ya se viene. Ah, mañana lo va a contar. Bueno, está bien. Lástima que Nachi, Pero- mañana vos no estás. No, pero ¿Cómo igual, me Lore, gustaría que ahí estés lo vamos a mañana, hablar. boludo? No, amigo, ese Pero Eh, existe pero tipo lo el que digo, rastillito ploteado, la parita ploteada. Hoy no. esto lo quiero decir porque Claro. también voy a romper mucho las bolas porque estoy hablando con Lore, estamos todos hablando de Lore, lo que decía Bruni, y Lore me dice, yo no soy buena para las ventas. Esto Opa. lo escucho, amigo, de cada 10 personas. Es Yo lo ocho. digo, todo el tiempo. Yo no soy buena para las ventas. Y esto lo explica un chico que se llama Tony Robbins. Para mí, crack. Amo. Tiene su Lo hater, amo, pero para mí es lo grosso. amo, Tony lo Robbins lo amo. bancamos. Lo amo, yo lo Para mí es amo. muy grosso, búsquenlo. Tony Aparte Robbins. está bárbaro. El chabón dice, grande Romy. Bueno, el loco dice, la mayoría de los proyectos que hacemos como tal cuando arrancamos, estadísticamente fracasan. O sea, eso es lo que pasa. Seas, de hecho, vos ves la vida de Steve Jobs, el chabón fracasó, me decís Steve Banda Jobs. de veces, sí. El chabón fracasó banda de veces. Vos cuando indagás un poco te das cuenta que ni Steve Jobs, ni Bill Gates, todo eso también fracasaron. Entonces, y volvemos con la parte de la neurociencia. Vos,
todo el tiempo querés confirmar de lo que estás convencido. Lore está convencida que ella no es buena para los negocios. Entonces, si Lore empieza Claro. un proyecto y fracasa porque es lo que tiene que pasar, no es porque ella es mala, pero confirma esa creencia Claro. que en realidad Claro. está mal. Sí. Y termina no haciendo más nada porque confirma lo que dijo y queda en ese loop choto de no soy buena para las ventas. Claro. Pero en Claro, realidad porque no uno pasa se nada, pone a digo. pensar, porque desde afuera, ¿no? Obviamente, no es sencillo estar en los zapatos de ella Claro, y claro. pensarlo y hacerlo, cada uno tiene su realidad Es y que, amigo, demás. en realidad pasa en la vida misma eso que dice Nachito. Porque en realidad esas declaraciones las hacemos con un montón de situaciones. olvidar. Tienen Claro. poder. No, porque cuando Todo. consiga lo. Tienen poder. Cuando siempre, viste, siempre lejos. O cancelando lo que queremos que suceda. Y en Y realidad es- lo estamos. Total, lo estamos Estoy como- declarando Claro, ahí. lo estamos declarando Declarando. nosotros. Hay un ante libro que tiempo. se llama Vendes o Vendes, que lo estamos con Gran Cardone, que también habla de lo que nosotros creemos que es un buen vendedor, que eso también, o sea, decimos que creemos que un buen vendedor es como alguien tipo ese que le vende hielo a los esquimales, Sí, el boludo que dice que sí, Y en realidad sí. el buen vendedor, vendedora no es eso, justamente, No. es alguien que piensa en términos de qué solución le voy a aportar al otro, de servir, que es lo que decía Romy. Exacto, sí, lo leí. Lo que pasa es que no hay buenos vendedores, o sea, no sabemos Claro. lo que es bueno vendedor, O sea, entonces ya ahí nuestra creencia de lo que es ser un buen vendedor. No, yo no sé chamullar. Yo fumo bajo Mejor. el agua. Claro, Ah, no tienen está ese es el boludo buen que- vendedor. sí, sí, Entonces sí. ya Claro. estás partiendo de una base que no es. Entonces, de nuevo, tenemos ¿Qué que beneficios investigar, tiene tenemos que ese leer producto que libros. vos vendés, no? Totalmente. Es por ahí. Sí. Primero Claro. comprarlo. No, y uno. aparte que. ¿En el qué tema- te diferenciás del resto de las, No de es las vender el ofertas producto en también? sí, Y sino aparte qué el tema beneficios es te da que- comprar ese producto. Muchos de, Total. muchos de los vendedores que andan sueltos están pensando constantemente, en primer lugar, en su beneficio. Exacto, el famoso Claro. ganar, ganar nunca. Claro, no existe, Claro. ¿entendés? Cuando vos empezás a pensar en la otra persona para cerrar un trato, es donde realmente creo aparece la magia. Yo hice Hoy un Nachito curso- es el que más se está ocupando de la parte Yo hice comercial un de curso Bequín, una pero- vez de Harvard, que fue una preparación que una capacitación que nos hicieron en la empresa donde yo trabajaba de negociación efectiva, con mucho roleplay, con... Ese, mirá, librazo ese. Vendes Es tremendo. o vendes. 14.000 muy recomendable. pesos. Bruni, 14.000 pesos. 14.000 pesitos y Baratito. ¿Cuánto cómo vale? salirte Sí, con sí, la es muy tuya bueno, muy bueno. en los negocios y en la vida. Es muy Es bueno. muy bueno. Ese libro es Sí. épico. Bueno, recomendamos. en ¿Qué pasó? este curso que habíamos hecho, me acuerdo que nos daban en un ejercicio, nos daban a cada uno un papelito con tu situación, o sea, lo que vos no podías ceder, como tu piso, tu peor situación, y tú como lo que sí podías ceder, ¿no? Y al otro también. Y hacíamos este juego de charla de café con el otro, donde vos tenías que ir descubriendo en la conversación qué es lo que el otro, cuál era el límite que el otro no podía entregar en la negociación, sí, que nunca te lo iba a decir. Vos no tenías que dejar saber el tuyo. A la vez, la verdad que es espectacular. Y nunca estabas vendiendo, nunca estabas negociando. O sea, era una charla de café Claro. donde ganaba, digamos, el que lograba que Sacarle. más, claro. Qué bueno que de está, Harvard. bueno. Un curso de Está Harvard lo bueno. hicimos en una capacitación ahí en la empresa donde trabajábamos. Me acuerdo que fue una semana entera que nos fuimos a Venado Tuerto, no me acuerdo dónde Qué estaba. lindo. Hicimos toda la capacitación ahí, espectacular. Se vienen todos los kits de capítulo verde. Tremendo, Se tremendo. viene todo. Tierra de capítulo verde. Sí. Herramienta de capítulo Martina verde. Payer. Todo, Lore. A ver, tenemos Producción se va a mensajes. comunicar La con app vos. de capítulo verde también. Tenemos todo. mensajes, tenemos mensajes. Rosy. Martina Payeres. Mila. ¿Cuándo apareces Mila? Dice. Porque están esperando a las las chicas. Perdón. Esperando a... Martina, banca un cachito, Sí, ya viene. Ya salimos, Martina. Mila, Priscila, Ya nos vamos. Ya no vamos, Cuatro. Martina. Ángeles Saquen a estos y- tres boludos. 4:30 Ya vienen, de la ¿eh? tarde. Sigan Con ahí razón esperando. subió la audiencia. Yo decía, che, estamos teniendo un pico Es verdad, espectacular. sí, 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 Claro. subió. Déjame que- Jessica Nos Gino. ilusionamos que alguien nos está escuchando. Claro, boludo. bueno. No era porque por nosotros, boludo, Bueno. sino que era porque vienen No, las está chicas a bien, hacerte están cargo. haciendo el aguante Sí. ya las chicas. Qué grande, Tarot. qué fenómeno. Ya se viene, ya No se me acuerdo viene. la otra, Ya llega. el otro nombre de la chica. Ángeles, Mila. Mila, Priscila y la número 4 no me la acuerdo, che. Teníamos que tener Salvación. Bueno, a producción. las 4:30 de la tarde empieza a hacerte cargo. En Hermoso, momentos más. En momento, en instante No falta nada nada, más. ya Quédate está. ahí, no te vayas, porque aparte si te quedas acá te Tenemos vas a que dejar llevar un puntuales. montón. Yo no sé si Igual hoy las hay chicas, eclipse, que cortamos como viene la puntual. luna. Viene, en no, se viene el Sagitario. eclipse, sí, no, No, porque te Sagitario, tiran rápido, no. digo. ¿Viste? Lore. Tremendo. Vuela Se el vienen tiempo un acá, Lore. Esto es montón una de cosa cosas. azul, una... Verde. Se viene un montón. Saludamos a Jessica Ginco también, chicos. Jessica Jingo es de Italia, mi prima. Uf. Jessy, la saludo amamos. grande. Ella... Dijo, me tocaba hoy. Sí, me tocaba hoy. Ah, Choque no, cultural, no, ¿no? lo que pasa es que sí, porque no. estaban hablando estaba- de cosas. Sí, hoy, digo, estaba me la tocaba chica. hoy, dije, Pensamos saltó la ficha. que Ahí entendí. se modificó la fecha y bueno. Estábamos No la pudimos. pensando por qué. estaba- ¡Producción! Me tocaba hoy. Bueno, ella No, comenta, perdón. Sí, difícil debe ser el tema que estábamos hablando. Ella es la agente de Disney
Que yo les Jessica. dije que vamos a tener cuando viajemos a Queremos Disney. Jessica, necesito comunicarme con vos. Sí, cuando Necesito que me viajemos a asesores, Disney que nos va a pronto voy a estar asesorar por allá. a todos para cuando vayamos a Disney. Bien. Nachi, pronto el año que viene. Sí, El año que viene vamos a estar yendo a Bueno, Disney. Así esta que chica, esta Ya chica que aprendimos. comentó Lau, que se Qué está viendo lástima, todavía, Lau, Steven, le Me mandamos interesa. un- a es- Steven nos dejó clavado Steven hoy, no pero va a no Steven pudimos, va a venir, por eso Steven y no. claro, nuestros amigos bueno, ya van a colombianos. venir. Sí, Van a para venir, la van a venir. próxima. Para... Lau Jessy, tiene la posta, disculpame, mi vida. Tiene la posta Jessica, de todos te los necesito. parques. Después Sí. si quieren ir a Disney. ¿Quién? Bueno, mi prima Romina, ¿quién? Laura, la chica esta que comentó, Laura Sí. Caro, ella va todo el tiempo, o sea, tiene la posta de dónde sí, dónde no. dónde Pero mi comprar prima la es agente de entrada. Disney, te estoy diciendo. Bien, Agente oficial de bien. Disney. La tiene re clara. Igual se pueden También. comunicar ahí y hacemos algún Algún posta. revoleo. Sí, olvídate. Sí, sí, sí. Algo gratis para Yo nosotros, Romy. necesito Qué bueno. asesoramiento. Canje. Para ir. Canje, gente. Tremendo. Algo vamos a armar, ¿eh? Tenemos a Canje. Jessy, tenemos a Laura. Canje. Hacemos algo ahí. Y tenemos esta gente, estos chicos que están en Orlando también. Sí, Cari Guille, Cari amigos. Guille. Tenemos al Un chico beso que enorme cosecha a los ellos. kiwis en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda también, Sí, que ese nos es manda amigo. algunos kiwis. Orlando. Lau Sí, sí, dice sí. acá estoy. Tenemos. Bueno, Lau, contanos cuál es la mejor época para ir. Porque una cosa es lo que te quiere vender la agencia. ¿no? Temporada baja. ¿Cuál es el la mejor momento, la época mejor para ir fecha? a Disney a nivel clima Fuerte y a al nivel medio. guita, ¿no? ¿Cuál es la Temporada mejor? baja para mí. Pero ¿cuál es la temporada tengo idea. baja? Pará, Te cagas de Laura frío. está escuchando. Laura Está va a decir. escuchando. Hablemos Cuando está sin el saber. huracán, ahí. Y sí. Ah, boludo. Que te Sí, lleve ya Lo los más barato. Como te dice caen Luis, los la pies- toca, como es la a lo suerte que toca, loca, toca ahí la sí, suerte amigo. loca. Claro, bueno, vamos Si a te ir toca en el la huracán, te temporada. toca, amigo. Se me vuelan todas Ya las los que chapas. ya fueron a Disney tienen el dato, chicos. Nosotros que somos Parque de la Costa Claro. todavía no, pero vamos a ir, ¿eh? Para que Mundo Jessica Harry dice, Potter me interesa. Escribime asesoramiento Claro. sin Jessy, costo. gracias Jessy, te voy a estar hablando después por privado. Vamos. Eso de sin Qué costo lo loco de vemos. monetización. El pibe cheque. Me Bueno, encanta, chicos, me encanta, chicos. faltan 16 minutos para que Septiembre terminemos. la mejor. Hoy es 2 del 10 del 2024, está soleado, Bien. un día hermoso. ¿Qué dicen ahí? ¿Septiembre es la mejor fecha? Sí. Ya está. Septiembre, El año que ya viene. pasó. Septiembre. Laura Bueno, dice el año que febrero. viene. Ojo, febrero. Opa, choque Dice- de fechas. Dice febrero, hay un frío divino y nadie quiere ir, entonces no hay cola. Esa es la que va. Esa es la que va. Porque Febrero. tenés si no tenés que sacar el Pasa Fast que ahí Pass, es creo que se temporada, llama. ahí es temporada Te alta para aplica. nosotros el vuelo, porque es vacaciones. Ojo, hay que hacer como la matemática. Hay que ir. Después cuando la calzando. saquemos la a ingeniería Jessy, económica de ir a Disney. la semana que viene ya la comprometemos en vivo, porque yo le había dicho que posiblemente salía hoy, pero bueno, después se cambió por Steven y demás, no pudo salir, pero bueno, El viernes. la semana que viene, Probablemente. bueno, Jessy la vamos a comprometer para que ella está en Italia, Amigo, habla italiano perfecto, su grosso. marido está laburando en una fábrica, creo, le está yendo muy bien, y ellos se fueron toda la familia, ellos hicieron una jugada tremenda, mirá que les iba bien a los dos, tenían su casa, todo acá, y un día dijeron... Patearon el tablero. Sí, patearon el tablero. Nosotros tenemos la posibilidad de tener la doble ciudadanía, tanto Jessy como yo. Nuestros descendientes Amigo, son ¿la italianos. sacaste? Todavía no la Ya saqué. sacala, Estoy durmiendo en los Es algo que laureles. no tiene letra chica. Sí, la vamos a hacer. Mirko también me rompe mucho las bolas Claro. porque se quiere ir a jugar al básquet allá. Tengo un sobrino que está en España jugando al fútbol, Galo, que le mando un beso enorme. ¿En España? ¿En algún equipo? Sí, en un de equipo de España. Es un Grosso. pendejo que juega muy bien. La verdad que acá la rompía. Ya tenía Mundo Fulbito la tenía muy clara. ¿Real Y el- algo juega? No, pará. No, me parece que es un equipo de la B, pero Bien. digamos como que ya está en un club el Qué chabón, grosso. ¿entendés? Así que nada, Jessy la adoro, es una prima que compartimos Está mucho pe- de- se están en peleando. la Están peleando adolescencia. acá. Una dice, A ver, esa. Hay como un Se están debate. peleando acá. El debate Disney. ¿Quién Dice sabe más sobre Laura. Disney? Laura nos dice, lo único que en esa época no están abiertas las atracciones de agua. En septiembre. por el Para frío. mí es clave eso, amigo. Para mí, no sé. Jessica nos dice, barato y mucha oferta en septiembre, parque de agua y playas en Miami. Laura responde y pone, no, en septiembre el calor es asqueroso y hay lluvia. Ay, chicas. Me ¿qué hago? consta, Bueno, yo, se armó. me consta. Se Yo fui a armó. Miami, Ya nos llegamos a Miami, septiembre. no me acuerdo si era fines de Este año. septiembre, no pude, o sea, llovió todos los días, que es la época de los huracanes, septiembre y Claro. octubre. Ahora está el huracán. Amigo, acaba y de- Euro es verdad. Disney Llovió es todos los como días, que va es para verdad, atrás. No vi el sol. Euro No, Disney es de huracán, París, no. ¿no? Claro, es como Sí, que no no. sé Yo cómo- soy cero mundo Disney, no, es como que no va. No, a mí me Euro Disney. encantó les dije, Universal y todo lo que está en Los No, acá Ángeles. tiro un dato. Ah, eso es. Los Ángeles es lo mejor. Acá tiro un Y dato Los que me Ángeles, interesa. Hollywood. Lee el último mensaje, por favor. Ro. Si quieren algo intermedio, nos dice Laura, que el calor no es tan grave Antes de del Spring Break, Sí. que es marzo-abril, ¿no? marzo y abril, pero durante Marzo, amigo. Sí. Mm. La Claro, sentí. marzo-abril. Ahí. El año que viene. Que no hay mucha gente, Marzo. dice. Marzo Bueno. encima cumplo Qué años. lindo. Mundo Disney es muy interesante.
Euro me Disney es gusta. malísimo, Malísimo, dice no. Laura. Laura fue. Euro Disney se queda a pedazo. Laura Dice iba a que es Europa una malísimo. vez al año y sí. Lo bardean a Euro Disney. Pará, y Lo acá saben. y a Jessica dice Disneyland París lo más. Ah, o sea, es están como en- la grieta, Póngase amigo. de Es como el acuerdo. contra. ¿Te acordás el que le hacía la contra? Tenemos, Bueno, todo. tenemos la grieta. Sí, sí, sí. ¿Eh? Todo lo que Escuchamos diga una, todo, la otra va a decir que no va. Bueno, y bueno. cuando haya choque cultural, Romy, la Ahí sacamos a las traemos dos. juntos. Que Nosotros se agarren de tenemos los igual a cuernos. nuestros amigos en Caro y Guille en Orlando, así que les mandamos unos. Pregúntenle. Sí, eso. Guillote me dijo Enorme. marzo. Tenemos mucha gente del exterior, Bueno, pero estamos en marzo, Berazategui. cuando- Che, Sí, algo sí, estamos mucha haciendo. otra gente. Alcoyana. Algo estamos haciendo mal, Viven ahí. Sí, Nachi. amigo, nosotros nos quedamos acá Viajan mucho. en el Roca. Marzo. Claro, porque Está acá como Jessica más. pone que no, que de junio a octubre el huracán, pero septiembre está entre junio y octubre. Bueno. Ya me muero. Qué quilombo que Jessica, está. yo no vendo Yo vivo oferta. aquí, nos dice Chicas, no Laura. se peleen, chicas. Chicas, vamos. Vamos en marzo y vamos en septiembre. Vamos, Listo, vamos. cerramos ahí, Las sellado amo, y firmado. las amo, las amo. No, es que como todo, tener la parte económica, la parte de la Claro, si temporada. tenemos que equilibrar es todo. un- Del Si acá clima. Nachito Estamos- me presta $20,000 y Sí, me voy en lo la resolvemos. temporada. ¿Sabes Ah, qué? contá con Nos eso. ahorramos el hospedaje, amigos en Orlando, amigos en Olvidate. Miami, nos quedamos ahí, no vamos a... Está todo cubierto. Está todo cubierto. Encima está Star Wars también, amigo. Todo ese mundo, Star Wars, Es como me que los tipos tienen encanta. todo. Sí, Toda esa Claro. mierda así de Star Wars. ¿Te gusta Star Wars a vos? Más o menos. ¿Pero banco viste ahí. algunas? Más lo viejo. ¿Las viejardas? Las viejardas, Me amigo. encantan Me las quedo un viejardas. Con poquito- Mirko, fanático de Star Wars. Sí. ¿Volver al futuro está? ¿Volver al futuro? Sí, también. Quédate. Sí, Universal, también porque es de Disney. Es Disney. ¿Qué edad tenían ustedes cuando vieron la emblemática escena de Leia bailando para... Bailando el Buena té. pregunta. Bailando, Ya Leia... me metí la cara. La princesa Ya Leia. en vivo. ¿Ahora? La princesa Ahora Leia. no, compa. ahora no, la Hoy no miércoles que podemos, viene. Caro. Hoy no podemos. Lau, porque- podemos. Lau, hoy no El- podemos porque tenemos las chicas que entran al el programa. miércoles que cierto. viene... Ya Ya no nos Igual- podemos quedar más de tiempo. No, no, no. Porque están Ya las nos pibas. vamos, ya nos vamos. Che, Pero Igual, es muy amigo, interesante. las dos Pibe, a pantalla cheque. partida y Sí. ahí tuki Pibe, me tiran cheque, acá. Lau trabaja para una radio allá en Miami y está como haciendo la producción, está con un montón de cosas, así que después tenemos que ver si podemos hacer como una... Podemos salir en Miami, bro. ¿Podemos llegar? ¿Podemos? Bekim allá. ¿Puedo, Laurita, podemos hacer algo juntos bueno, que qué bueno. viajemos a Miami y hagamos algo desde allá? Tipo Ricardo Ford. Sí. ¡Miami! La queremos Olvídate, conocer, Laura. olvídate, yo con Lau tengo un montón de proyectos que siempre estamos Che, armando. queremos hacer algo. Vamos a de ir hecho, con ello. íbamos a hacer un retiro el año pasado. ¿Conocés en Miami? octubre, ¿En qué parte de Miami está? En Weston, es una zona muy Hay que pudiente. llevar al equipo. Muy pudiente. Tipo un barrio Lore, capítulo cerrado, verde. cerrado, pero es un... Dale, con Lore, casas boluda, que dan a capítulo lagos, verde. Ponete las pilas que ¿viste? queremos Sí, ir a donde Miami, vive loco. Ricardo Montaner, todas No las sé, figuras. ahí vive Huertas la van a Ricardo romper, Lore, Montaner, ya Lau, te que lo Lore, es le vamos un a vender barrio muy huerta a top. todos los country. ¿Vos en qué country vivís, Romy? No puedo decir. Bueno, disculpa, los fans le van a ir a Contás buscar. todo menos el country. Mis fans me van a Romy te venir a cuenta todo. buscar. Le vamos a Claro, vender huertas a todas tus Sí, tu yo, gente. Esto pará, fuera de broma. esto fuera de joda. Yo en el barrio donde vivo soy la chica de las plantas, o sea, así que Lore, vamos a hacer publicidad por ahí, pues yo tengo la huerta, tengo, mira, 2 limoneros, 2 quinotos, Lore que sabe, una palta, 2 olivos, un naranjo, un mandarino, todo en mi jardín. Decíamos esto Es una de selva. la huerta. Qué buen lugar, qué sombra. Y los cajones de huerta. Huerta de plástico reciclado. O sea, Habría hay que que unir armar. sustentabilidad con comida natural. Ahí hay toda una cuestión que hay que, volvemos a hablar de lo de sinergizar. Entonces vamos a encarar con unas huertas de plástico reciclado. No tiene mantenimiento, amigo, que es lo que tendría que ser. Porque Gente, madera todo bien, se pero es un viene- dolor de cabeza. Perdón, se Muere. viene el Día de la Madre. Ay, Les quiero sí. decir una Sí, cosa sí, sí, antes sí. de irnos porque ya nos están echando. Se viene Sí. el sorteo del Día de la Madre. Vamos a sortear este Día de la Madre que si sos mamá, acá tenés acá, si sos mamá, esto no te lo puedes perder. Vamos a sortear perfumes de Sí. Clonarte. Vas a participar por la oportunidad de ganar 2 equipos de perfumes de Clonarte. ¿Cómo participás? Tenés que seguir las cuentas de Clonarte con doble O, @Clonarte. El hacker, ¿eh? Bien. Y @ Ahí va, Improx ahí TV. están los Etiquetas perfumes. a un amigo en los comentarios de la publicación Sí. del sorteo y entre más amigos etiquetás, tenés más oportunidades de ganar. Listo, ya estás participando en el sorteo. Vamos a anunciar al ganador Tremendo. cuando, Ro, el día... Acá en vivo. Acá en vivo, el Sí, 17 el de octubre. viernes. Sí, sí. Vamos el Día de la Madre, Bien. loco. Y producto de Bequín vamos a tirar una canastita. Bueno, amigo. Sí, perfumes, todo, ¿eh? todo. Dos todo. perfumes se de gana. Clonarte, 2 perfumes. ¿A elección o los que toque toque la sorda Ahí loca? yo Ah. La vida es seleccioné bella, dos. tremendo ese, Dos ¿eh? que Dos de me los más encantan. vendidos. La vida es bella, la Me rompe, encantan. rompe. La vida es bella. La rompe Mi y mamá, Olimpia. Olimpia vendría a ser como el Invictus, pero de mujer. Claro, tremendo. sí, me De encanta. Paco Rabanne. Paco Rabanne. De Paco Rabanne. Me encantó. Épico, bueno, ¿eh? pará, Qué acá hermoso dice, día. acá dice que ahí en Weston viven Guillermo Dávila, Pedro Castillo, el cantante de Los Ricardo, Amigos ¿no? Invisibles, bueno, un montón de famosos. Bueno, listo, Buenísimo. está bien. Vamos para Weston, esperanos ahí. Aparte la Es casa lo de más. Laura, les quiero decir que es enorme.
Ahí se hizo el ¿Podemos casamiento de parar ahí en la hermana, casa? ¿En la casa de Laura? Sí, Lau, lo echamos a tu papá. Ya hay hospedaje. ¿Es soltera No, Laura o casada? Laurita, te Es llevo soltera. producto de Becky. Papá. Ah, tan, tan, tan. Es Vamos soltera. para Bueno, más o menos, no quiere decir que es soltera, pero tiene una relación a distancia, ¿no, Lau? Desde La Suiza. gorrean. Que nos cuente. No, Que mentira. No, Lau, ¿Serio? mentira. No, que no se ponga mal. No sé, Es un lo de cantante Ah, muy tenés muy razón. reconocido. ¿En Suiza? Laura, hay que ¿Suiza o sacarlo al acá? aire ya. Laura. ¿En Suiza o En acá? Suiza está el chico, que es un cantante muy reconocido, que ¿Allá? de hecho en el video ¿Cómo se llama? No voy a decir Michael nada. Pero porque si no tiene voy a costo, decir si nada. no lo ve nadie. Luciana, Que lo diga Luisana, ella, no, que lo Luisana, diga ella. cagaste. Michael Bublé, papá. Que lo con diga él, ella, el último videoclip aparece ella, Ah, bailando. qué bueno. Amigo, Así que debe tiraste estar la de recontra Luciana buena. Michael Bublé. Tremendo. Está muy buena. Pará. Laura, está muy Tremendo, buena. tremendo. es ¿Se una besaron diosa. alguna vez con ¿Es Laura? ¿No? Le tiraba ahí No, con pero O sea, en esto serio, es como tu amor No, Laura, platónico. no, mundo Laura, tijereta. no, Mundo tijereta. Yo a Laura amo, se está cagando de risa. Mira, yo a Laura amo, es como mi alma gemela, es Se mi puso hermana. nerviosa. Se No. besaron en alguna fiesta seguro. No, Un piquito, no, algo nunca, seguro. no, Bueno, pero jamás. si tuvieras que elegir una Como dice mujer el- sería ella. Te lo No resumo, sé, te lo no resumo sé. así nomás. ¿viste? La gente Como busca mi quilombo. hermana. No, porque la vendiste la bien. Claudia, ¿viste? La vendo bien Queremos porque es llegar a ese verdad. chabón. Y sí, La Es vendiste verdad. bien. La vendo bien porque es verdad. ya Pero no va a salir nada. al aire, Laura, entonces sí. Sí, va a salir hoy, Recontra. pero no pudimos. Lau, Bueno, le le mandamos un beso. A la semana que viene, Rominitis. Tenemos a todos para la semana que viene. Bueno, ahora, viste que antes no teníamos a nadie. Qué chismosa. Chicos, ¿te acordás que Estamos para que venga la. Se viene el Mirá, final. Ahí se Hacete vino el cargo. enojo. se viene dice? el final. Se Qué está enojando. chismosa Me pone Roma. qué chismosa, me está cagando a Ay, pedo. no, Bueno, no lo te cuenta enojes. ella, lo No, cuenta claro, no, lo ella. cuenta. Queremos saber y después lo sacamos al loquito este cantante de Suiza. Al cantante Sí, de el Suiza. cantante también. Salimos todos. Hay que Amigo, apostar hacete a la- cargo, ¿cómo es la transición? ¿Arrancan ahora a 4:30? ¿no? Ahora Ya es en Tuki. Se podrían entrar las chicas ahora. Fue, hacemos cambio Podrían tipo fútbol, ¿viste? asomarse, ¿no? ¿Dónde están? Que vengan las chicas a hacerte Que cargo, venga así la las conocemos. conductora, la Poné blanco y conductora. negro, La conductora hacker. primero. que Yo quiero venga. decir No que nos no cierren los vamos a micrófonos salir del todavía. aire. Hacker. Ángeles. A ver, Ángeles. Ahí está Ángeles, y ahí, anda Angie. por ahí. No vamos a salir De poquito del de aire. Ahí está, ahí está, se abre la puerta. Ángeles. Mirá, Entra Angie. todo escrito, amigo, otro level, ¿eh? Otro level, están Mirá. en otro level. El No. hacker va a poner blanco y negro en un ratito y no vamos a cortar. Esto sigue, esto ya es televisión real, Claro. gente. Esto sigue, No vamos cortamos nada. a Angie, seguir. primer pregunta que te hago, ¿tenés el cronograma de todo el mes de noviembre? Algo así me has dicho Sí. del contenido. Ya estamos reorganizados. Qué nosotros. Amigo, ¿te das organizada. Igual cuenta? que nosotros, ¿Te bola. das cuenta lo Sí. que- No es Igual que ansiedad, nosotros. Me Es encanta. organización. Nos exponen, Está bien, amigo. Sí, está bien. sí, Hay sí, que sí, tener- sí. Hay que ser organizado. ¿Las Me otras encanta. chicas vinieron? Sí, obvio. Ya están preparadas. Bueno, Obvio. épico. Casi que no, estaban bastante. ¿Por qué? no Que pasa pasen, que nada. pasen. Que vayan pasen. pasando, Decile así que van pasen. entrando en- Ahora ya van a ir pasando, ya van a ir pasando, Bueno. pero bueno, nada. Mila, Priscila y Camila. Camila. Ahí está, ahora ya está. Riman, Camila, ¿viste? Mila, Priscila. Me Así encanta. que estamos ahí súper Bueno, emocionadas. muchas Ahí están las Ahí chicas. vamos. Ahí Ahí están. vamos con la Hacete aplauso, cargo, hacete cargo. viejo. Vamos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Brunito. Bienvenida. Se vino el Nos team. vemos mañana. Che, bueno, Tiramos manilla, mucha mer acá las chicas que arrancan, Que la tengan verdad un que muy buen arranque. contentos, muy contentos de que arranca Hacete Cargo. Y tranqui, Paloma, que va a salir todo bien. Che, les decimos que hubo un aplauso espontáneo hoy con el video que hicieron hoy de la presentación del programa. sí. Excelente. La rompieron, Qué fuera de joda, la genial. rompieron súper creativas. No se nos hubiera ocurrido. Estamos viendo Chicas, si una cerramos pregunta, un me quedó teatro, una así cosita que de la vamos a tener en astrología. cuenta. Una pregunta. Carta astral. ¿Estamos en condiciones de hacer una carta astral de cualquier persona si pasamos los datos y todo? Sí, porque yo otro día le hablé a los chicos. así Al un poquito- aire decís Sí. vos. No sé si al aire, pero de alguno de los integrantes que se anime. Pues yo le dije a los chicos, a mí me flasheó, yo me hice en su momento para cierto entendimiento de cuestiones y demás, me pareció tremendo. Y yo se los recomiendo. Quiere ser conejillo Como para de que India. meterlos en este mundo de. Recontra. de Y la- ustedes que están en el mundo del emprendedurismo Ahí y va. demás. Lore quiere. Yo le hice Lore, la... acá tenés Lore, mirá. Ahí está. Bueno, Lore se engancha. yo le hice la carta natal a mi... Carta natal. A mi proyecto. Ah, Bien. se Mi puede empresa. hacer de proyecto. Yo Hacete creí que cargo. solo de ¿Tiene carta personas. astral? Hacete cargo, sabemos la fecha de nacimiento y todo, Date cuenta, pero no no le se la hagamos hicimos por la duda. todavía. Acá por la No, duda, no lo hagamos a ver nosotros, si sí, sí, todavía sí, vamos. sí, sí. Una vez más cruzando. ¿Saben qué? No Pero va te a re va, sirve te sale porque la entendés carta. un montón de cuestiones sobre tu proyecto, sobre la energía que porta, cómo acompañarlo para que crezca más, cómo Bueno. lo tenés que De cuidar. última Está lo muy bueno, ¿eh? matamos y lo Hacemos volvemos a bien. hacer Date nacer cuenta, con una claro, fecha de que nos última. convenga más. Claro. Sí.
Bueno, no sé si funciona tan así. Tienen mucho aguante, ¿eh? Eve García, Está grande Cami. explotado Épico. el chat, chicas, se viene. Martina Payeres. Bueno, dale, Nosotros Mila. queríamos que nos Muy miraran a bien, ahí nosotros. ya tienen pero aguante, qué lindo, chicas. como, bueno, dijimos, punta hay de flecha. pico de rating, no sé cómo se llama. Bueno. Se viene a full. Los dejamos acá con Hacete Cargo. Terminó Sí. Date Cuenta. Gracias por estar. Banquen Nos ahí, vemos no se mañana. vayan, no se vayan, que ya No viene se Hacete vayan. Cargo. Gracias a todos. Hasta mañana. Chao, hasta mañana, chicos. Hasta mañana. No, no me saque. Ahí está, hacker, déjame blanco y negro. Bien, bien. Vamos con todo,